Hay algo que se rompe en el mundo cuando la misericordia desaparece. Algo profundo, invisible, como si el alma de las cosas se secara lentamente. Vivimos tiempos veloces, todo es inmediato, exigente, ruidoso, pero si prestas atención, hay algo que está faltando. No es inteligencia, no es poder, no es estrategia, es algo más sutil, más esencial. Falta misericordia. Hoy muchos piensan que la justicia se trata de hacer pagar, que perdonar es ser de débiles, es de débiles, que mostrar un poco de ternura es exponerse, y sin darnos cuenta hemos construido una sociedad que castiga más de lo que restaura, que corrige más de lo que consuela, que ve el error pero no abraza al herido. ¿Y la fe? A veces incluso en la fe hemos reemplazado la gracia por normas frías y la restauración por reglas. Y hemos reemplazado el corazón por doctrinas correctas, pero sin amor. Pero hoy vamos a detenernos un rato y vamos a hacer una pausa y hacernos un par de preguntas. Algo que nunca quizás nos atrevimos a hacer en voz alta. ¿Qué pasa cuando el amor se olvida? Cuando la misericordia se borra de nuestras decisiones, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de tratar, de mirar. Sin darnos cuenta, quizás hemos usado la verdad como un látigo y no como un puente. Solo cuando entendemos lo que se pierde, somos capaces de valorar lo que se nos ofrece. Y lo que se nos ofrece hoy es la misericordia de Dios. Un Dios que no responde con la dureza que realmente merecemos, sino con la ternura que Él eligió darnos. Un Dios que mira nuestros pecados, sí, pero que lo hace desde una cruz. Hoy queremos hablar de ese Dios, del Dios que no cancela la justicia, pero que a su vez la llena con su compasión. De un Dios que no ignora el mal, pero que elige salvar al mundo, si éste tiene un corazón quebrantado. Hoy hacemos un llamado a volver a sentir ese amor, porque si olvidamos la misericordia, olvidamos el corazón mismo de Dios, y sin ese corazón, ¿qué clase de fe nos queda? Siempre recordá, que la vida es mejor cuando elijo creer en la misericordia de Dios. Estás escuchando Elijo Creer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Esto es Elijo Creer, en un programa más, en un sábado más que nos reunimos juntos para explorar un poco este conocimiento acerca de Dios que a veces creemos que lo conocemos, pero nos falta mucho, mucho, mucho por aprender de Él. Y estamos acá en este sábado tan lindo y no estoy solo, porque voy a mirar hacia mi derecha, no sé cómo lo verán ustedes, y no hay nadie. Pero sí, hay alguien. Ahora vamos a presentarlas a ellas. Vuelve de un regreso, ¿sí? No se tomó vacaciones, ¿sí? No, tuvo un problema físico, que ahora lo va a contar un poquito. Bienvenida, Dina, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! Muy buenos días a todos, Leo, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa de Elijo Creer, donde estoy segura que vamos a tener una mañana muy productiva en el conocimiento de la palabra del Señor. Muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Estás mejor de la garganta? Mucho mejor, no era de la garganta. Un salud de alergias. La alergia. Temporada, entonces es un poquito difícil, pero vamos mejorando, gracias a Dios. Bueno, en tu ausencia pasaron cosas, dejamos la puerta abierta y entró una piba, entró una flaca ahí y dijo, che, vi la puerta abierta, voy a entrar acá, a ver qué onda. Y bueno, con Augusto la dejamos pasar y realmente, y justo era su cumpleaños, no trajo torta, todo mal, pero no importa, la perdonamos. Y ella está también aquí con nosotros, le damos la bienvenida a Steffi. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a la audiencia. La verdad estoy muy contenta nuevamente de estar aquí. Hola, Dina, aquí estoy. Hola, mucho gusto. No un vine a placer reemplazarte. No, claro que no, bienvenida. Vine aquí con el
poder femenino de estar con ustedes y a traer un toque tierno del amor de Dios. Y sí, Muy porque feliz y bendecidos que estés con nosotros. sí, con Augusto Gracias. éramos 2 y 2, se equilibraba la balanza. Ahora no, ahora estamos en desventaja con Exacto. Augusto. Que hoy por un tema de trabajo hoy no puedo estar a Augusto, les deja un saludo a todos, sí, lo vamos a extrañar mucho, mucho, mucho. Así que bueno, así arrancamos este episodio nuevo, episodio número 11 de Elijo Creer, con el tema la misericordia de Dios. Y yo creo que nuestros oyentes no tienen misericordia por los desastres que hacemos a veces, más que nada yo acá en la parte técnica, y ellos tienen misericordia de nosotros y nos siguen escuchando. Así que vamos a ir saludando a algunos de los oyentes que ya están mandando mensajitos. Dice Rosy, acá otra vez vamos con la familia colombiana en Riobamba, Ecuador. ¿Sí? Les saluda y les agradezco a Dios por sus vidas. Gracias, Rosy, también. A Dios por tu vida. ¿Algo para decir, Steffi? ¿Algo que...? A toda Riobamba, a todo Ecuador, todo Guayaquil, bienvenidos. La verdad, me encanta que me estén apoyando, nos estén apoyando y que quieran llevar, porque algo que yo les decía era compartan el link para aquellos que quieran escuchar de su palabra y que sepan que necesitan escuchar de su palabra. Totalmente, totalmente. Siempre es bueno compartir y alguien que lo necesita lo va a escuchar y le va a hacer muy bien. A nosotros que ya somos cristianos y ya dentro de todo conocemos a Dios, nos hace bien. Imagínate a alguien que no conoce y vos le presentás que Dios es un Dios misericordioso, que ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa, de lo que no significa, y nos hace bien, así que está bueno que apoyemos y compartamos. Luis Batres dice, bendiciones, amados hermanos, Dios los bendiga siempre. Un saludito a Luisito, le mandamos un saludo grande. Miguel Charaf dice, hola, buen programa, gracias Miguel, le mandamos un saludo grande a nuestro pastor. Y dice César también, dice, saludos desde Miramar, acá asistiendo a lo que es este programa de Elijo Creer, que hoy tenemos unos temas muy interesantes. Si existe la misericordia, hoy vemos misericordia en nuestras familias, en el entorno. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Yo a veces, les empiezo yo siempre primero para, digamos, para que me cacheteen un poco, para romper el hielo, pero a veces me cuesta mucho entender la misericordia. Ya sea de Dios para con nosotros y de la que nosotros tenemos que ejercer hacia los demás, que también Dios nos llama a ejercer misericordia. Entonces, cuando vos ves a la persona, ¿no?, en forma simbólica, ¿viste? Querés, se te viene toda esa energía negativa y decís, tengo que tener misericordia. Y a veces es inentendible, pero es muy productiva y ayuda mucho. Porque si no existiera la misericordia en el mundo, estaríamos peor de lo que estamos ahora. Entonces, a mí a veces me cuesta mucho entenderla de Dios hacia mí, cómo me sigue amando, cómo me sigue perdonando, y a su vez, cómo yo la tengo que reflejar hacia mis hijos, por ejemplo, en mi casa, hacia mi esposa, ¿no? Yo arranco siempre con el núcleo más duro de que es tu familia, porque en la iglesia somos todos misericordiosos, somos todos amorosos, ¿no? Exacto. Pero bueno, ¿o no, Dina? ¿Qué pensás? Sí, claro. Bueno, decías algo en la introducción que me encantó. Si aquellos que no lo vieron, por favor, regresen después que terminemos a ver ese intro buenísimo. Pero dijiste algo interesante. Me cuesta entender la misericordia de Dios. Definitivamente. La misericordia de Dios, como quizá nosotros lo sabemos, es un atributo de Dios, ¿no? Es algo del carácter del Señor. Y como nosotros somos humanos imperfectos, siempre es un poquito difícil ejercer la misericordia. Creo que como concepto la entendemos súper bien, muy fácil de entender, pero ejercerla, era lo que tú decías, ¿no? Es un poquito difícil, sobre todo con las personas que podemos pensar no merecen misericordia, y es ahí donde tenemos que ejercerla. Así que súper tema, por favor, no se vayan. ¿Steffi? Mira, algo que estaba pensando y lo que decía Dina, sí es muy cierto que entendemos el concepto de misericordia y que muchas veces nos cuesta entender que Dios tiene esa misericordia con nosotros,
¿sí? Porque en cierto punto decimos, ok, Dios me perdonó, pero después volvemos a, no al error, sino a sentirnos culpables de ese error. Y Exactamente. en su misericordia el Señor dijo, ok, ya, esto fue borrón y cuenta nueva, es tu trabajo no volver allá. Entonces lo que decía Leo de la misericordia en la familia, yo lo comparo, es como yo como mamá le perdono a mi hija y ya, lo olvido. Pero sin embargo, ella está nuevamente, mami, perdón, ¿cuál es mi tarea? Hey, hija, ya lo superaste, mi tarea y tu tarea es que no vuelvas otra vez al error. Y eso nos suele pasar muchas veces, o creo yo que la mayoría de cristianos, que volvemos y andamos en el mismo problema y en el mismo, y el Señor dice, hey, yo ya lo perdoné, ya, Ujú. misericordia, es ese regalo en el cual dije, no más, y volvemos y otra vez y le damos, y Señor, pero si te acuerdas, y el Señor, pero es que yo no me acuerdo, tú te estás encargando de acordarme, y esa misericordia hace eso. Ahora, si no lo vamos de mi parte a los demás, ahí es aún más difícil, porque la misma palabra lo dice, ama a los demás como a ti mismo. Y eso implica el perdonar y el de olvidar. Entonces, qué difícil, porque hay momentos en los cuales uno le dice al Señor, Señor, haz justicia. Y el Señor te puede decir a ti, así como hago justicia con Él, también tengo que hacer justicia contigo. Y ahí es donde no me gusta. Uno dice, uy, no. No, sí. Entonces son cosas en que sí entendemos el concepto, pero entender cómo desarrollarlo y cómo ponerlo Ujú. en práctica es lo difícil. Sí, sí, o lo aplicamos en lugares o en momentos que no hay que aplicar, o aplicamos, como decís vos, un poco de misericordia acá y allá no. O sea, si me lo hicieron a mí, justicia, rayo, ¿no? Y que destruya todo. Ahora, Ujú. si lo hago yo, no, Señor, por favor, arrodillado ahí Ujú. llorando con los mocos cayendo, pidiendo misericordia. O sea, una vida con misericordia. También vamos a pedirle a los oyentes, a los que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué creen ustedes que es misericordia? ¿Cómo la ven en su vida? ¿Cómo la aplican? Yo, por ejemplo, ayer fui a sacar la basura y yo vivo a media cuadra de una laguna muy grande acá en Chascomús. Es muy lindo. Y cuando vi esa hermosura de laguna con los árboles, saqué una foto y dije, eso es misericordia de Dios. O sea, tener, no vivir al lado de la laguna, ¿no? Pero la vida misma, o sea, Dios nos deja respirar el aire, ver las cosas maravillosas que ha creado. Aún en las cosas mínimas, no solamente que también es misericordia, perdonar los pecados, restaurar, pero también esas cosas mínimas es Ujú. misericordia. Decir, soy pecador, me mando macanas a cada rato, meto la pata, me equivoco, me doy la cabeza contra la pared, llamalo como quieras. Pero Dios sigue amando, o sea, la misericordia sigue activa. Porque también algo que estuvimos leyendo, estuve investigando un poco para lo que es el programa, es que Dios no tiene misericordia. Él es misericordioso. O sea, no puede dejar de serlo. Es algo increíble y muy beneficioso para nosotros, de que Él no es que tiene por momentos misericordia, no, Él es misericordia, punto. Y lo va a tener, seguir siendo y seguir ofreciéndonos. ¿Qué opinan? Es Digan por eso así, yo que, te sí, sí, comparto. claro. Es por eso que algunos no entienden la gracia, ¿no? Que Dios pone muchas veces en ciertas personas. Y la gente puede decir, Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos definitivamente. Pero cuando la gracia está sobre una persona, es como que es algo inexplicable, ¿no? Es algo de Dios siempre pone, te pone en lugares, te abre puertas, te da oportunidades, te ayuda a hacer cosas que quizás no pensaste hacer. En lo personal, una de ellas es estar aquí, ¿no? ¿Cómo iba yo a pensar estar en una radio de Argentina, con amigos de España, de Ecuador, de Colombia? Esa es la misericordia del Señor y esa la tiene el Señor para ti, para mí, para todos aquellos que nos estén viendo. Quizás alguno ha pensado, bueno, Dios no me quiere, Dios no me escucha, porque esas son las cosas que el enemigo muchas veces quiere llevar a nuestra mente, ¿no? Confundirnos, hacernos creer que Dios se olvidó de nosotros, pero hoy estamos aquí para recordarte que Dios te ama y que tiene misericordia de ti y que siempre ha estado contigo. Es solamente algo que tú decías, Leo. A veces no podemos ver
la naturaleza o no podemos ver más allá de nuestros ojos de lo maravilloso y lo compasivo que Dios es con nosotros todos los días. Mira, algo que siento yo y que muchas personas que nos están oyendo y que en su momento o incluso ahorita pueden estar pasando por un proceso muy duro y pueden estar diciendo, aquí dónde está la misericordia, ¿dónde la puedo ver? Y es algo que cuesta, que en cierta forma puede llegar a doler, que tú digas, ok, listo, yo puedo salir y ver el día, yo puedo levantarme, pero si estoy en una situación económica súper mal, si estoy en una enfermedad con un diagnóstico, díganme ustedes cómo se ve la misericordia ahí. Y sé que eso le ronda en la cabeza a muchas personas. Sí, sí. Incluso el sábado pasado hablábamos de la omnipotencia del Señor y decíamos que pensábamos que eso era un chasquido de dedos y ya, pero no entendemos que ese proceso, aunque duela, durante todo el proceso estamos viendo la misericordia de Dios y que de pronto nos concentramos en el dolor, en el proceso, mas no vemos lo que Dios está haciendo durante ese proceso, que es esa misericordia, que aún puedes respirar, que aún puedes abrir los ojos y que hay gente alrededor tuyo que te está mostrando esa misericordia enviada a través de Dios. Totalmente, totalmente. Sí, sí, ahora vamos a ir ahondando un poco más en detalle y me gustaría también que la gente que está escuchando, nos está viendo, digan qué es para ustedes la misericordia, cómo lo sienten, errores que muchas veces cometemos de lo que creemos, porque solamente creemos que misericordia es solamente perdonar, ¿sí? Permitir que la persona, bueno, déjalo pobrecito, ya va a cambiar. ¿Qué es la misericordia? ¿Solamente es perdonar a la persona o es dejarla, digamos, darle como una oportunidad? No sé, vamos a ir pensando, hablando y charlando a medida que pase el programa, pero hay muchos mensajitos que están muy buenos, así que vamos a ir leyendo. ¿Me pueden ayudar ustedes, chicas? No sé si llegan a leer. Claro que sí. Pues yo lo tengo Claro muy que sí. lejos y la letra la tengo... Sí. Yo también la tengo chiquitita. Ok, yo ayudo. Dice Nani González, buenos días, saludos desde Riobamba, Ecuador. Felicitaciones por tan lindo programa y lindos presentadores. Muchísimas gracias. Ay, gracias. Seguramente lo dijo por mí o por Steffi. Seguro que es la prima, la mamá era, ¿no? De Steffi. Saludos, mamá de Steffi. Muy bien, muy bien. A ver, acá tenemos otro mensajito. Ok, dice Melvin Novillo, buenos días, acompañándolos y alimentándonos acerca de la misericordia, chicos. Muy bueno. Oh, muy bueno, muy bueno. Tenemos otro ahí. Dice Johnny Josué Palermo Díaz, saludos, Chamigo. Chamigo, no sí, ok. Amigo. Ok, perfecto. Chamigo, es acá es muy argento eso, perdón, Nina. Ok. Pero bueno, viste, vamos aprendiendo cosas. Vamos aprendiendo. Nada, viste, quédate tranquilo. Espero que Melvin Novillo nuevamente dice, el amor de Dios representa la misericordia directa en nuestras vidas. Perfecto, muchísimas gracias por su aportación. Sí, eso vamos a ir viendo, que muchos atributos que ya vimos, como el amor de Dios, está pero súper relacionado a lo que es la misericordia, ¿sí? Entonces, ya cosas que ya vimos en otros programas, ahora lo vamos como más ampliando con otros atributos que están muy relacionados unos con otros. Gerson Pospoy, mi primo, Dios te bendiga, saludos, primo. Nos escucha desde Indianápolis, Estados Unidos, así que tenemos audiencia de muchos países. Excelente, muy bien, Gerson, no te asustes, por favor, Y esto que tengo en la mano es mate. No sé si sabrá, pero, no es droga, un día de esto nada. lo invitamos, Buenísimo también, hablando de la palabra del Señor. Totalmente, acá las puertas están abiertas, vamos a ir sumando más gente todavía. A ver, tenemos otros mensajitos. Ok, mi hermana, wow, hoy la familia está acompañándome. Amén, amén. Dios te bendiga. También escuchándonos desde Indianápolis, Estados Unidos. Muy bien. Ahí tenemos otra vez a Rosy. Rosy González dice, la misericordia de Dios la tenemos siempre y la estamos viviendo de parte de ustedes con este programa. Gracias, muchas bendiciones. Wow, bueno. Muchísimas gracias. Me va a hacer llorar a mí, Rosy. Esa ha pasado casi la llorar a Steffi. No, increíble. Gracias, Rosy, por tus palabras. Dice Gerson, hay situaciones adversas que pasamos, pruebas, desiertos
que deberían de hacernos más misericordiosos después de haberlas pasado. Muy buen comentario para poder desarrollarlo un poquito mejor. Sí, muy bueno. Sí, eso también lo estuve pensando, porque también está el después, ¿no? Porque uno tiene una situación complicada, nosotros o a nuestro alrededor. Uno decide ser misericordioso o no. Y el resultado de una decisión u otra te lleva por un camino espectacular, como es el ser misericordioso. Decir, esto siente Dios cuando me perdona, qué bueno, ¿no? O no, y no ser misericordioso y se arma la Tercera Guerra Mundial. Más o menos pasaría algo así, ¿no? Ahí tenemos otro, Judith. Dice Judith Fuente, Dios les bendiga, bonita palabra, sigan adelante, la misericordia de nuestro Dios es inexplicable. Amén, Dios le bendiga, hermana, ella también es amiga y hermana en Cristo, vive aquí también en Phoenixville, Pensilvania. Dios le bendiga. Muy bueno. Esperemos que el programa le sirva, ¿no? A todos como nos está sirviendo. Rosendo Alfaro, pastor, Dios le bendiga. También un buen amigo, saludos y muchas bendiciones desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Hoy estamos más internacionales que nunca. Magnolia Alfaro dice, saludos, los escucho de Guatemala. Muchas bendiciones, gracias por estarnos escuchando. Tenemos un montón. Y ahí yo puse un graph que dice, perdonar no es permitir. Porque también hay muchas confusiones. Sí, acá para que llegó otro mensaje, yo voy viendo. Rosendo dice, buen temazo. Muy bien. Sí, Dios le bendiga, pastor. Perdonar no es permitir, porque muchas veces ocurre esto, que desde afuera de lo que es la iglesia o de lo que es el mundo cristiano, nos tratan a los cristianos o a Dios mismo como misericordioso, como débil. Lo decía un poquito en la intro, ¿no? Como que es de débil, es como que te expones, en este mundo tenés que ser fuerte, si no te pisan la cabeza, tenés que pisar la voz, porque si no te pisan a vos la cabeza. Y te hacen ser de esa forma, pero perdonar no es permitir, es como dar una oportunidad, como decir, bueno, dale, la dejamos pasar, te perdono, vas a tener sus consecuencias. Yo a mis hijos siempre les digo, mirá, Dios te perdona, pero si vos cometiste un error, yo siempre les digo el mismo ejemplo, porque gracias a Dios tengo un vehículo y andamos por la calle. Si yo cruzo un semáforo en rojo, el policía no va a venir y decir, te perdono, no, la multa te la va a hacer. Lo que sí tienes que aprender de ese error y no volverlo a cometer. Cuando te llega la bola y te ves el número que tenés que pagar, no voy a pasar nunca más en rojo. Pero bueno, también perdonar no es permitir y decir, bueno, deja que haga, no. Es una oportunidad para el cambio. ¿Qué piensan ustedes? Sí, y no solo para Perdón, Steffi. Te dejo hablar. Dale. Estamos en orden. Hay algo que incluso estando yo en el colegio, a mí me decían, Steffi, o sea que si yo perdono y hay una madre que su hijo o su hija ha sufrido algún tipo de violencia y perdono a esa persona, ya tengo que llegar y abrazarlo y como si nada. Yo siento que esto es un proceso que ya es de Dios. O sea, Dios es el que dice cómo pone a estas personas juntas, si las pone a que perdonen y las separan o las ponen a vivir un proceso juntas, ¿sí? Porque no puedo generalizar el que yo perdone y ya voy a tener esta persona a mi lado. Por ejemplo, si fui producto de una violación, no voy a tener a esta persona a mi lado porque, la perdoné y la voy a abrazar como si nada. Es un proceso. Y el mismo Señor se encarga de poner a esa persona al lado mío o simplemente perdonaste, sanaste y la alejó, ¿sí? Es un proceso. Y siento que muchos van a decir, listo, yo perdono, pero no olvido, ¿sí? O lo que decía Leo, porque soy cristiano, tengo que pasar todas por alto. O sea, yo perdono y paso todas por alto. Y tengo que aceptar lo que sucede ante los demás y que me sigan, porque el de pon la otra mejilla, ¿no? Y te dan y vuelves y pones la otra mejilla y te das y pones... Siento que esto tiene su límite, ¿no? No creas que porque Dios es misericordioso, entonces también voy a estar con Dios. Señor, coloca la otra mejilla. No, esto tiene su límite. La muerte de Jesús en la cruz fue una vez. No puedo seguirlo poniendo. No, hay límites en todo. Tanto como el Señor nos dice, ok, yo te perdoné y te sigo perdonando, pero
tienes que pagar las consecuencias. Lo mismo me sucede con las otras personas. Yo perdono o hay situaciones en las que digo hasta aquí, pero también hay sus consecuencias. Hay que asumir las consecuencias. El hecho de que yo corrija a mi hija no significa que no la estoy amando. Al contrario, la amo, la perdono, la corrijo, la amo. Entonces, esto es algo que tenemos, que es difícil de como que digerir, pero ahí vamos. Yo creo que el tema de la misericordia es súper profundo y comparto algo personal. Bueno, ya algunos años atrás, el Señor me había hablado de cierta manera, ¿no? Que iba a pasar un proceso muy difícil. Pasaron unos meses, quizás un año, un poquito más, y a mí se me olvidó eso. De repente pasó una situación muy, pero extremadamente muy difícil. Y recuerdo que cuando me enteré, caigo de rodillas y empiezo a llorar. Y le digo al Señor, Señor, ¿hasta dónde puedo perdonar? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como ser humano? Y hay algo que me impactó tanto, por eso quiero compartirlo. Algo que el Señor puso en mi corazón y me decía, no hay límites para el perdón. Sí, porque estamos acostumbrados o a veces se nos enseña, esto sí se puede perdonar, pero esto no. ¿Sí? Una ofensa pequeña, pero quizás una violación o otra cosa diferente no se puede perdonar. Pero cuando el Señor me dice, no hay límites del perdón, el por qué las personas no pueden perdonar es por la dureza de su corazón. Creo que eso me derrumbó mucho más. Y le dije al Señor, ok, Señor, este proceso es tuyo. Entonces creo que la misericordia es un proceso diferente en las personas, dependiendo cómo está tu corazón ante el Señor, ¿sí? No para todos es igual, no para todos va a ser de la misma manera, como tú dices, siempre es un proceso, pero esto me enseñó el Señor. ¿Qué se puede perdonar? No hay límites. Ponlo tú delante de las manos del Señor y Él te va a ayudar a perdonar o a tener misericordia de lo que sea. Obviamente, como ustedes decían, y yo tengo una frase muy peculiar en mi casa, y es que pagamos factura de todo. O sea, todo lo que hagas en esta vida, aquí lo vas a cosechar, y no porque Dios sea malo, sino porque son las consecuencias, ¿no?, de nuestros actos. Así que yo no sé si nos están escuchando, usted ha pasado una situación bien difícil, está lidiando cómo proceso el perdón o cómo miro a esa persona, yo le tengo un consejo. Pónganlo en las manos de Dios, tanto esa persona como su propia vida, que el Señor se encarga de esas cosas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y siguen llegando mensajitos muy lindos, muy buenos. Dice Aldo Caffarelli. Hola, Leo. Buenos días. Saludos para Dina, Steffi, Augusto y para la audiencia. En esencia, la etimología de la palabra, me encanta. A mí me encanta buscar las etimologías para ver de dónde vienen las palabras. ¿Sí? Acá Aldo nos resuelve este problema. Dice, se refiere a tener un corazón compasivo y sensible hacia el sufrimiento de los demás. Lo repito para entender y comprender un poco de lo que estamos hablando cuando hablamos de misericordia. Se refiere a tener un corazón compasivo y sensible hacia el sufrimiento de los demás. Un fuerte abrazo, bendiciones. Gracias, Aldo, por estar y por ahorrarme el buscar en el diccionario la palabra, en la etimología de la palabra. Pero bueno, es eso, es estar ahí, ¿no? Estar atento a la compasión. Ahora seguimos con ese tema si quieren o con otro, pero hay unos mensajitos que espero que no llore Steffi. Ya le digo por qué. Dice Oscar Elías, dice, buenos días, soy Sharon, hija de Steffi Silva. Saludos. ¿Sí? Ahí la tenemos a la nena. El otro día la vi colgándose ahí, trepando. Muy bien, muy bien. ¿La estás haciendo hacer gimnasia? Bueno, bien. Sí, hace gimnasia artística. Muy buena. Y acá, bueno, a ver si me ayudan, que ya se me va mucho acá. Sí, yo te ayudo si quieres. Dice, dale. La misericordia de Dios para con nosotros es como cuando tenemos un cachorro y durante sus primeros meses de vida tenemos que educarlo en donde hacer sus necesidades, dice. Y él anda haciéndolo por todos lados. Tú lo amas, lo corriges y en tu misericordia limpias. Muy bueno. Saliendo de antemano que esta situación se va a volver a repetir. Asimismo es la misericordia de Dios con nosotros. Mira, muy buen ejemplo, algo muy sencillo, pero una gran realidad. Yo tengo nosotros, ¿no? ¿Cómo ensuciamos nosotros? Yo tengo ¿no? dos. Yo tengo dos cachorritos que los crié desde bebés y sí, vaya que me dieron mucho trabajo, pero aprenden y así deberíamos de hacer nosotros también, ¿no? Aprender, no esperar todo el tiempo.
misericordia, Dios, misericordia, voy para allá, no, sino ser también obedientes a lo que Dios dice para nosotros, porque eso trae una gran recompensa. Muy buen aporte de Oscar. ¿Oscar o Oscar se dice? ¿Cómo se dirá? Oscar. Es mi esposo. Oscar. Ah. Esposo, bueno, un saludo a Oscar. También un día lo vamos a tener acá, ¿eh? Un día que vos nos puedas, ahí te limpiamos rápido y ponemos a Oscar, ¿eh? Así hay más balones acá, si no, perdemos. Bueno, gracias, Oscar, por tu gran aporte a este lindo programa. Y el último mensajito, antes de seguir charlando. Dice Nancy González, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es un regalo inmerecido y de nosotros hacia los demás representa bondad y trato compasivo. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Les agradecemos mucho. ¿Algo que les quedó para decir, chicas? Antes de la verdad, siento yo que así como se habla de que es algo, un regalo, siento yo que es de egoísta quedarme con el regalo. Suena un poco feo, sí, pero sí. A mí me dieron ese regalo y no me lo dieron para quedármelo, me lo dieron para compartirlo. Sin mirar la circunstancia, sin mirar quién fue, sin mirar lo que pasó, a mí me dieron el regalo para compartirlo. Entonces, es eso. Sí, entender que esa misericordia es un regalito para compartirlo. No te olvides, Dina, lo que ibas a decir, pero ¿sabes qué? Se me viene a la mente, que me pasó a mí, que uno cuando llega a Dios y se convierte en cristiano, ya es como que uno se va viendo como muy perfecto. Y es como que se olvida de todo lo que Dios te perdonó y te sigue perdonando. Entonces es muy bueno esto que decís del regalo. Escúchame, esperá, no... Vos no hiciste nada para que te merezcas mi amor y mi misericordia. Yo lo hice, o no te mereces. Pero a veces pasa, ¿no? En el cristianismo, que te sentís como, no, yo estoy al lado, está conmigo. O sea, yo tengo el teléfono de Dios, yo lo llamo y él me escucha. No, nada que ver. No hiciste nada y no mereces nada. Dios te lo dio todo por misericordia. Y muchas veces caemos en ese error. ¿Sí, Dina? Sí, quería compartir algo quizás para cerrar o no sé, y pasamos a otro punto, pero quería traerles a memoria la historia del buen samaritano. Creo que aquí hay 3 cosas importantes que ver. La misericordia no es solo sentir empatía y decir, bueno, pobrecito, le damos una palmadita y Steffi, oh, Dios te ayude, yo voy a orar por ti. La misericordia va mucho más allá, no solamente de sentir la empatía, sino de poder ayudar en lo que está en nuestras manos, de manera espiritual, de manera económica, de una ayuda, lo que sea. Y esta historia nos trae a reflejo eso, ¿verdad? Un hombre que fue atacado, quizás ustedes ya lo escucharon, queda herido, lastimado por la calle. Y esto entra a lo que tú decías, Leo, que a veces como cristianos nos olvidamos de que nosotros ya pasamos esos caminos, ¿no? Y viene el sacerdote, ve al herido y bueno, se hace un ladito y va por otro lado. Se fue. Él era un sacerdote, sabía de Dios, conocía la palabra, pero se va, no le importa. Luego venía un levita o un servidor del templo, igual lo pasa desapercibido, pero llega un samaritano, una persona en que no era como muy bien vista delante de los judíos. Y este hombre siente compasión, y no solo siente compasión, le cura las heridas, va, lo lleva a un lugar, le paga a las personas de ese lugar para que lo cuiden. Esa es la misericordia que nosotros debemos de darle a los demás, porque no solo es, oh, porque tú me caes bien, o porque, oh, es mi familia, no, hasta los enemigos. Miren, este hombre no era bien visto por los judíos, y bien hubiese podido decir, bueno, este no me quiere, claro, ¿para qué lo voy a ayudar? Lo paso por alto. Pero hizo todo lo contrario, y esa es la verdadera misericordia a la que Dios nos manda a que nosotros hagamos con los demás. Eso era lo que quería decir. Muy bueno, muy bueno. Le mandamos un saludo a Hilda, también que nos está escuchando de acá de Chascomús, es una hermana que viene a la iglesia. Le mandamos un saludo grande y saludos. Nos está escuchando por radio solamente, no nos ve. Yo le dije, no me veas, Hilda, porque te vas a asustar, ya me ves los domingos en la iglesia. Ella me escucha por la radio, así que le mandamos un saludo grande. Y hay unos mensajitos, ya son en 43, ¿cómo pasó la hora? Es como que no hablamos nada todavía, ¿no? Es como que yo tengo como 4 hojas para leer acá, pero no... Dije una frase nada más. Me encantan los programas que son así.
A ver, seguimos leyendo. Melvin. Dice Dice, Jesús sabiendo la imperfección de los discípulos, los escogió y los amó, aún sabiendo que Pedro iba a negarlo y Judas traicionarlo. Es el ejemplo a seguir, que es solo por amor y dar a los demás sin mirar qué hizo o quién es. Buenísimo. Totalmente, Perfecto. totalmente, sí, ¿no? Es un poco también lo que decía yo recién, que uno a veces, no los apóstoles, no los discípulos, sí, pero Jesús ya sabía lo que iban a hacer. Y Ujú. nosotros también, ya sabía lo que íbamos a hacer nosotros. Exacto. Y acá estamos, haciendo un programa de radio streaming. Mirta Herrera, ella es la de Brasil. Ah, no te conté, Dina. Wow. Nos invitaron, también te estás invitado, obviamente, a todo el equipo, a Brasil. Vamos a hacer, Wow. si Dios quiere, si Dios quiere, a fin de año nos vamos a juntar todos en Brasil, en la casa de Mirta. No sé si es a fin de año o el año que viene, Dios dirá, para que sea un lugar central de, viste que Augusto tiene que venir de España, vos de Estados Unidos, yo de Argentina, bueno. Y Mirta ofreció su casa, muy gentilmente. Perfecto. Augusto dijo que iba a lavar los platos, yo iba a hacer el asado, así que le mandamos un saludo a Mirta, que dice buenos días, Dios les bendiga. Les siga bendiciendo desde Brasil, un abrazo. Gracias, Mirta, también por estar y por participar. Mirta, ¿qué dice, Dina? Dios nos salvó para ser transformados y fuimos transformados para ser enviados. ¿A quiénes? Dice, a aquellos que no conocen al Señor. Muy bien, gracias por la aportación. Muy buenos aportes, ¿eh? Dirla, que va a ser una invitada próximamente, Dirla, también está en Estados Unidos, va a ser una de las invitadas estrella de este programa que todos quieren estar. Que todos quieren Claro. llamar, todos me llaman, dicen, Leo, quiero estar, invítame por favor. Y Dirla es una de ellas. ¿Qué dice? Dice, bendiciones hermanos, hemos recibido de Dios misericordia para ofrecer a otros misericordia. Esto es que no nos ha dado Dios lo que merecemos. No he recibido de parte de Dios lo que yo merecía. Esa es la misericordia de Dios, aleluya. Muy bien. Muy bueno. Gracias, Dirla, por tu aporte y por estar. Y Silvana dice, buenos días, Dios los bendiga. Gracias, Silvana. Ella es una de las chicas de Vástagos Store, ¿sí? La que me regaló esta remerita, ¿sí? Wow, necesitamos más, por favor. Yo estoy esperando la mía, Leo. Silvana, ahí tenés la propuesta. Silvana, dale, pónganse a coser, a tejer. No, a tejer no. A fabricar un poquito más de remeras de estas de Elijo Creer, ahí se ve. Perfecto. Sí, gracias de Vástagos Store. Le mandamos un saludo grande y gracias por estar y participar. Bueno, Sony 46. Se nos está yendo el programa, chicas. Y yo tengo, les digo, en serio, tengo como 4 hojas más para el tema de Dale. No sé si quieren seguir, hacemos una pausa, vamos a tomar un café. ¿Qué desayunaron hoy? ¿Qué hicieron? Café. Bueno, ¿Café? acá es muy temprano para mí. No es como que Cafecito, desayune a esta hora, pero café. Perfecto. Hay otras de las frases que voy a poner ahí. Dice, no confundas amor con debilidad. Es un poco de lo que estábamos hablando. Y esta es la que me gustaría también reforzar un poquito, que misericordia no es dejar pasar, es levantar al que cae. Como hablamos un ratito recién, ¿no? De esto que no solamente es dejar pasar, como recién decía Dina y también Steffi, también reforzaba un poquito esta frase, es también, siempre aplicándolo, lo vuelvo a repetir, de Dios hacia nosotros, pero muy importante, eso hay que entenderlo, porque si vos estás escuchando y tu vida es un desastre y siempre metiste la pata y estás haciendo lo que vos querés y decís que no tenés perdón y que ni Dios me perdona esto, no. Hay una salida, hay una solución, hay algo que se llama misericordia, ¿sí? Que viene de parte de Dios, y es eso, es mirar, ¿sí? Mirar el error, ¿sí? Obviamente que si hiciste algo malo, robaste o algo, obviamente vas a tener tu consecuencia. Pero el perdón de Dios va a estar, y no solamente eso, sino que no se queda con ese perdón. No es decir, te perdono. Dios lo que quiere es restaurar tu corazón, restaurar tu forma de pensar, tu forma de vivir, que tu vida haga un cambio, ¿sí? De 180 grados. ¿Estabas yendo para aquel lado y te estaba yendo mal? Bueno, la misericordia te perdona, te restaura y no te quedas ahí, sino que volvés a un lugar, a un camino donde no te digo que va a ser, como decíamos el sábado pasado, decía, todo color de rosas. No. Va a haber espinos, va a haber piedras, te vas a caer, te vas a tropezar, pero la misericordia de Dios va a estar ahí para restaurarte, para transformarte y para que tu vida
sea una nueva vida y mejor. ¿No, chicas? ¿Qué opinan? Mira, algo que tú dices y que precisamente anoche en un grupo donde estábamos varios amigos compartiendo de la palabra de Dios, yo precisamente tocaba el tema y Melvin Novillo, que es mi papá, tocó a este personaje, este discípulo de la Biblia que para mí, o sea, yo digo, se me sale el Pedro por entre las venas porque es que somos muy igualitos. Y tú lo dijiste, los discípulos son imperfectos, fueron imperfectos. Y aún así, Jesús los llamó, aún así les enseñó, los corrigió, los amó, los levantó. Porque con Pedro le extiende la mano en el momento en que se hunde en el agua y lo saca. Sí. Pero, y decían, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces, pero ojo que si vemos esa misericordia, más adelante Jesús lo restituye 3 veces. Esas mismas 3 veces en que Pedro lo niega, más adelante Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. 3 veces. Entonces vemos cómo el mismo Jesús levanta a Pedro sin juzgarlo, sin señalarlo y le dice, hey, tú me amas, yo sé que tú me amas y vamos adelante. Él sabía lo que iba a pasar después de esa restitución con Pedro. Y ojo, Pedro no la tuvo fácil. Fue uno de los discípulos que estuvo ahí luchándola y guerreándola, pero porque se dio cuenta que Dios los sacó, que Jesús los sacó de todo ese proceso, después de negarlo, después de todo eso, le dio esa nueva oportunidad y aún así, enfrentando todo lo que enfrentó, seguía firme con Dios. Entonces, Pedro es uno de los ejemplos que nos muestra que esa misericordia es cada día nueva y así mismo se entrega. Así mismo se levanta. Todos han dicho que tengan un carácter fuerte, que no piden permiso, entran pateando la puerta y no sé, ese tipo de carácter que va para adelante y que actúa antes de pensar. Bueno, es el ejemplo que está diciendo Steffi. Sí, entonces Pedro es uno de ese ejemplo que utilizó esa misericordia que tuvo Dios 2 veces, que tuvo Jesús 2 veces y más, hubo más veces, porque varias veces si miramos toda la historia, hasta el mismo Jesús así, ay, Pedro, Dios mío, Pedro. ¿Cuándo, Pedro, voy a estar con Pedro. Pero miren lo que sucede después con Pedro. Lo que pasa, incluso hasta Pedro y Pablo tuvieron ahí su pequeña discusión, pero aún así, Pedro se mantiene firme y entiende ese valor de esa misericordia. Y es lo que él utiliza para poder levantar a otros. O sea, esa experiencia y todo lo que él vivió es lo que él utiliza para levantar a los demás. Y a esto voy. Todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has vivido y la misericordia que Dios ha tenido contigo, si Dios pone a alguien casi parecido a ti, si pone a alguien que ha pasado lo mismo que tú has pasado, es para que tú tengas misericordia y de lo que tú ya viviste, lo cojas y lo levantes, ¿sí? Porque en el caso del samaritano, él ya había vivido el rechazo, él ya había vivido el abandono. ¿Y qué hizo con el que había sido robado, maltratado? Pues yo no quiero que esa persona pase lo mismo por lo que yo pasé. Entonces, ¿qué hizo? Lo levantó, lo cuidó, pagó, vendó sus heridas. Entonces, es esto mismo que tenemos que hacer nosotros. Lo más seguro, y yo sé que más de uno ha tenido una persona que ha pasado el mismo proceso que nosotros hemos pasado. ¿Qué hay que hacer ahí? Extender la mano, levantarlo y decirle, vamos, que yo ya pasé por ahí. Yo ya entiendo que es todo eso. Y eso es misericordia. Totalmente. ¿Dina? Buenísimo. Yo creo que ahora que tú hablabas, no, de los discípulos y cómo Jesús los restauraba nuevamente, Jesús era súper consciente de nuestra fragilidad. Él sabía que nosotros como humanos somos frágiles y por eso, ¿no? Una y otra vez él siempre tenía esa misericordia y no es su carácter siempre de tratar con amor a aquellos que, bueno, hacían lo que no estaba correcto delante de sus ojos. Y eso sigue aplicando para nosotros. Muchas veces nosotros no somos capaces de vernos cómo Dios nos ve. Es por eso que quizás siempre somos duros con nosotros mismos, incluso, ¿no? Como ustedes decían, a veces el Señor ya nos perdonó y ya Dios ya pasó la página
y nosotros seguimos como esclavo en eso, ¿no? Ay, es que hice y es que esto, pero si nosotros pudiéramos vernos con el mismo amor que Dios nos ve, sería maravilloso. Quizás no tendríamos tantos complejos, tantas cosas sobre nosotros mismos. Esta mañana, mientras yo oraba un ratito antes del programa, le decía a Dios gracias porque me permites conocerte cada día más. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo se conoce a Dios? Leyendo la palabra de Dios. No hay otra manera en la que nosotros vamos a conocer los atributos y las maravillas que Dios tiene para con la humanidad. Así que si usted todavía no tiene una Biblia, yo le invito, vaya, compre una o busque una gratis en Google. Ahora la tecnología está súper avanzada y esa es la manera en que nosotros vamos a seguir conociendo qué Dios tiene para nosotros. Perfecto, perfecto. Bueno, ya quedan casi 5 minutos para terminar el programa y vamos, bueno, obviamente que Steffi nos acompaña a la primera hora de este programa. Vamos a ir pensando unas últimas palabras, pensando en aquellas personas que nos están viendo o escuchando por primera vez y que también no entienden qué les dirían ustedes, cómo las ayudarían para que entiendan un poquito esto de misericordia. Es un poquito un resumen de lo que ya estuvimos hablando, mientras yo les mando saludos a, por ejemplo, Eslin Castro dice, amén, saludos desde Pensilvania, también conocida de Dina, me imagino. Sí, hermana en Cristo, vamos a la misma iglesia. Dios le bendiga, hermana. Muchas gracias por estar y por participar. Y esperen que saludo, porque hay mucha gente que por ahí no pone comentarios, pero le pone me gusta a la publicación. Y está bueno también que ellos puedan salir al aire. Dice también Dina Loaiza, que sería la esposa de nuestro amigo Augusto. Le puso me gusta a la publicación. Bueno, Silvana, Luis Batres, Paola Garibotti, Silvana también, otra Silvana de Uruguay, Daniel, Tiempos de Cambio, ¿sí? Le mandamos un saludo a Daniel. También lo tenemos, bueno, a Oscar, a Melvin, Eslin, perdón, que a veces con el acento se me va, no sé a dónde pone, porque acá no son comunes esos nombres. Entonces, Nani también, bueno, a Milcar, Judith, Rosy, le mandamos también un saludo, Gerson, Rosendo, Alfaro y Auri Pospoy, también le mandamos un saludo grande a todos los que le pusieron me gusta. Y, ¿sabes qué? Me pasó muy rápido esta hora. No lo puedo creer que tanto contenido, tanta linda charla que podemos tener así tan libremente. Y gracias a Dios que en este país, bueno, en el que están viviendo también cada uno de ustedes, y en muchos países se puede hablar libremente, gracias a Dios todavía, de todos estos temas muy interesantes y que pueden llegar, no pueden, transforman vidas. Pero bueno, también es una decisión de la persona, por eso el nombre del programa, elijo creer. Quiero elegir creer en esta misericordia de Dios, quiero elegir creer que Dios puede transformar mi vida, que cuando yo le pido perdón, elijo creer que Él me perdona, porque muchas veces pasa esto que estamos hablando, ¿no? Que, ay, Dios, perdóname, y Dios, como decía recién Dina y Steffi, sí, ya está, ya te perdoné. Y nosotros, ¿pero me perdonaste en serio? Sí, ya te perdoné. Pero es como que nosotros, es algo, no sé, psicológico, tenemos un problemita nosotros que seguimos trayendo cosas del pasado al presente, donde Dios ya perdonó, ya está, ya perdonó, ahora seguí tu vida y deja que Dios restaure tu vida también. Eso es muy importante. Y hacemos un saludito más, me parece que entró recién y ya nos despedimos de esta primera hora, ¿no? Dice Maribel, buen día, Dios les bendiga grandemente, saludos desde Río Bamba, saludos a mi nuera Steffi, muy bien. Tienes público, Stephanie. Sentate muy derechita, muy bueno. Hay que estar también a la suegra. Un saludo para Maribel. Bueno, ¿Qué dirían? A ver, empezamos, sí, Steffi y después Dina, ¿les parece? Perfecto. Ya, mira, algo que yo quiero dejarles en el corazón y que en la misma palabra está. Y es, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Buenísimo. Muy bueno. Así mismo, esa es la misericordia. Esa es la misericordia y creo que todos los días debemos de pensar eso. Si yo quiero que me perdonen, tengo que perdonar. Si tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Entonces, no hagas con los demás lo que no quieres que hagan contigo. Muy buen resumen, muy buena frase.
muy conocida también por todos, Ujú. pero bueno, para aplicarla tenemos que estar viviendo, ¿no? Esa situación compleja o vivir, que te haber sufrido algo realmente grave, es decir, no, ¿por qué estoy, porque no, yo si pasaría esta situación no haría lo mismo, no, Ujú. como me están Sí. tratando yo no quiero tratar. Y eso a veces Dios permite, yo digo a veces, ¿no? Para no generalizar, pero Dios permite todas esas cosas para que aprendamos realmente. En el momento no lo vamos a entender, no lo vamos a ver, no lo vamos a visualizar, pero sí sabemos que Dios tiene todo bajo control y va a ser otro de los programas, ¿sí? Que Dios tiene todo bajo control, obviamente, pero bueno, se nos dificulta a veces, ¿no, Dina? Vos que Claro te... que sí. Quiero cerrar con algo acompañando lo que Steffi dijo de un versículo de la palabra de Dios también que está en Mateo 5:7 que dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Así que la misericordia viene acompañada de mucho más misericordia. Tengan en cuenta eso, que la misericordia nunca va a pasar desapercibida delante de los ojos de Dios. Totalmente. Siempre hay una recompensa cuando hacemos lo bueno. Cuando hacemos lo malo, también hay recompensa, pero no es buena. Claro, Pero cuando somos misericordiosos, siempre vamos a recibir esa misma misericordia o quizás más. Así que a usted nunca se le olvide durante el día hacer una buena acción, hacer una buena obra, ayudar a quien lo necesita. Y recuerde esto, recuerde la parábola del samaritano, no pase desapercibido a alguien que necesita de nuestra ayuda. totalmente, totalmente. Sí, y tener en cuenta esto de que hay una frase también muy buena en la Biblia que dice, no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. O sea, Ujú. podríamos estar peor de lo que estamos. Así que Sí, exactamente. no digas, no, pero no sabes la vida que llevo. No. Ujú. Si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos todos consumidos, no existiríamos nadie. Ujú. Como diría alguien por Sí. acá. ¿Sí? Es muy importante. Si, Steffi, te estás mordiendo los labios, yo como que tenés que largar palabras o no. No, la verdad siento Bueno, que, como hemos dicho, ¿no? Esto tiene muchísimo que hablar, Ujú. pero ah, se pasó rápido la hora. ya son 11:01, ¿sí? Le mandamos un Guau. saludo también espera que llegaron un poquito más de mensajito antes de despedir a Steffi y le damos la bienvenida al invitado también. ¿Me ayudan? Que no llego a leer ahí. Yo te ayudo, yo te ayudo. Dice Magnolia Alfaro, saludos por primera vez, los veo, conozco a Dina, somos del mismo pueblo de Guatemala, me encanta el programa. Muchísimas gracias, Vamos, hermana, muy Dios me le bien, chicas. bendiga. Estamos haciendo un buen programa, eso está bueno. Y que se entienda lo que decimos, ¿no? Pues Claro. tratamos de llevar un mensaje que a veces es muy complejo de entender a un lenguaje Ujú. más llano, más Simple. directo, más simple, muy bien, Dina, Ujú. y que se entienda, ¿sí? Tanto los que son cristianos como los que no son cristianos y puedan entender un Exacto, poquito esto exacto. que Dios tiene para nosotros. Bueno, Montoya Luz, también desde Estados Unidos, ella dice así oración, como que está bueno. Yo creo que está diciendo eso. Dice, excelente, aplausos. Jimena, bueno, hablando de suegras, llegó la mía. ¿Sí? Jimena Wow. dice, Buen día, dice, bendiciones, muy bueno el programa desde Miramar, saludos, bueno, muchas mandamos un bendiciones. saludo a Jiménez, sí, me tengo que portar bien, viste, yo también me están Muy bien. controlando. Acá dice también Carlos Russo, este es mi papá. Mirá, Oh, qué hola bien. papá, ¡Eh! Saludos, dice. papá de Leo. Te mando un abrazo muy grande a vos y a todos los de Chascomús, porque él a veces cuando viene, estamos a 130 kilómetros de distancia, Ah, viene a visitarme acá y yo lo traigo al programa y lo hago hacer programa conmigo. Y se hace el locutor, genial, tiene una genial, voz genial. gruesa, y también la gente siempre me pregunta, ¿tu papá cómo anda? Así que le mandamos un saludo a Carlos. Y ustedes lo van a conocer, porque cuando venga a visitarme o me lo traiga, lo voy a poner acá, a Sí, laburar. claro. Así, de una, ¿o no? ¿Sí? Súper. Y acá también dice Montoya Luz, sí, muy bueno el Sí. programa, ¿viste? Afirma, elijo creer. Muy bueno, muy bueno. Y ya con eso terminamos la primera hora, ¿sí? Tristemente vamos a dejar ir, así como se deja ir a un barco en alta mar, ¿sí? Con el pañuelito. La saludamos a nuestra amiga Steffi. Y en la próxima hora, escúchame, Steffi, si querés, obviamente escuchar el programa y si tenés alguna pregunta para el invitado, mandala así al chat o mandame por WhatsApp y le hacemos la pregunta, ¿sí? Porque Ok. obviamente tiene también cosas que hacer en su vida, no solo es el programa, tenemos ya otras obligaciones, así como Augusto hoy tuvo que trabajar
Y también Karen, ¿sí? Que hoy no pudo participar, también le mandamos un saludo grande a todos Helios. Y bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Nos despedimos hasta la próxima o hasta el sábado que viene o cuando puedas, Steffi. Y ahora seguimos con Dina con más Elijo Creer. No te vayas. Espera que tengo que subir acá el volumen. Ya regresamos con más Elijo Creer. Denme un segundo. Ahora sí. Y seguimos acá con más Elijo Creer con nuestra amiga Dina. Y hoy hacemos una dupla. Dina, hoy estamos haciendo dupla. Viste que este programa es muy dinámico. A veces somos 4, 5, 15. A veces estoy solito por diversas situaciones de la vida. Pero lo importante es que la gente cada día elija creer. ¿Sí? ¿Sí? Muchas veces también muchas veces hay falta de fe, hay mucha incredulidad por cosas que les han pasado, porque no han aplicado muchas veces esta misericordia a cada uno. Y había otro de los temas mientras esperamos que nuestro invitado del día de hoy se conecte para hablar un poquito más de conociendo la misericordia de Dios. No sé si te ha pasado, también en el ámbito cristiano muchas veces que hay falta de misericordia y se transforma un poco en lo que es el legalismo, donde hay leyes, rigurosidad. Era uno de los temas que habías pensado, porque te estás riendo. No me cambies, sí. No me saques los temas. Dina, por favor, ya lo hablamos. Fíjate que, de hecho, hace como 2 días meditaba algo sobre esto. Es como que muchas veces en la religión, independientemente de qué religión, la carga la pone mucho más pesada el hombre de lo que el Señor realmente nos pone a nosotros, ¿no? La palabra de Dios dice que ligera es la carga, ¿no? Cuando la llevamos de parte de Él, es ligera su carga. Pero muchas veces tantas reglas, bueno, me acuerdo de los maestros de la ley, ¿no? Que tenían más de 600 reglas estipuladas para el pueblo, que ni siquiera ellos las podían cumplir. Y muchas veces si lo pensamos hoy en día en la liturgia, ¿no? De las cosas que hacemos dentro de la iglesia, la carga se nos pone demasiado pesada, ¿no? Y se nos olvida un poquito la misericordia, se nos olvida un poquito de que necesitamos buscar más del Señor en intimidad que el mucho trabajo que tú puedas hacer. Claro, es bueno trabajar para la obra del Señor, siempre lo he dicho, no me vayan a malinterpretar, pero muchas veces nosotros como seres humanos, incluso nosotros los que vamos a la iglesia, queremos que otros hagan lo mismo que hacemos nosotros y se nos olvida que ellos todavía no creen en el Señor o no tienen esa fe, ¿no? Bien sembrada en el Señor. Así que nosotros también podemos estar cometiendo ese error de estarle poniendo carga muy pesada a otros. Exactamente. Sí, sí, y que no es solamente reglas para cumplir, sino es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, un cambio de formas de cómo venías viviendo a transformar en este nuevo ámbito, nueva forma de ver las cosas, obviamente, y con un camino ya trazado por Dios, ¿no? Muchas veces queremos construir nosotros el camino a nuestro gusto, y la dirección que uno quiere, pero bueno, ya Dios ya tiene hecha su voluntad, que como ya hemos dicho en varios programas anteriores, la voluntad de Dios, lo que Él quiere es agradable y perfecto. ¿Sí? Definitivamente. Queda claro, es agradable y perfecto. Sí, Dina. Perfecto, y perdóname. ¿Y cómo podemos estar seguros de lo que Dios quiere? ¿O cuál es el camino real? Y quiero compartir esto con ustedes. Hay alguien maravilloso, espectacular, sobrenatural que se llama Espíritu Santo, que es el que dirige nuestras vidas hoy en día. Hace unos días hablaba con un primo mío y me contaba algo sobre un libro que está leyendo y me impactó, porque nosotros muchas veces nos olvidamos del Espíritu Santo y el que está ejerciendo su trabajo en este momento, en esta tierra, es el Espíritu Santo. Papá, Padre Celestial, Él ya hizo su trabajo, claro, sigue cuidándonos desde ahí arriba, de su trono. El Señor Jesús vino a esta tierra, hizo su trabajo, pero cuando se fue, Él dijo, me voy, pero no los dejo solos. Les dejo al Consolador, ¿ok? Así que si tú no sabes qué rumbo agarrar para tu vida, qué estoy haciendo mal, Señor, quizás me desvié de lo que tú tenías para mí, ¿qué hago? Habla con el Espíritu Santo y pregúntale a dónde me redirecciono. Exactamente. Bueno, y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de la fecha, nos quedó un mensajito colgado
de la hija de Steffi. Dice, me encanta el programa, soy Sharon. ¿Sí? Gracias, Sharon, por estar. Sí, 9 años tiene, gracias, Sharon. Wow. Y bueno, Dina, también otra cosa que por ahí no hablamos, que surgió la idea del sábado pasado de hacer un Elijo Creer Kid. Así con nenes. Buenísimo. No sé cómo lo vamos a Buenísimo. hacer, no tengo idea. Así que vos tenés hijos, yo también tengo hijos. Varios tenemos así nenitos chiquitos, adolescentes o preadolescentes que puedan llegar a participar y vamos a armarlo, vamos a explotar el internet. Me encanta, me encanta. Así que bueno, le damos la bienvenida al invitado del día de la fecha. Un fuerte aplauso, no tengo acá los efectos de aplauso, pero bueno, sí, y le damos la bienvenida para Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? No. ¿Me escuchás, Jaime? ¿No se Creo escucha? que no nos escucha, quizás no tiene conectado su audio. Ah, yo sí te escucho, yo te escucho. No les escucho, chicos. Nosotros sí. A ver, ¿qué tenés puesto? ¿Crees que les manda un mensaje? ¿Auricular tenés puesto? A ver. Vamos a sacarlo un poquito. Y Puedes hablar espera que le mando un mensajito. Algo que te quedó en el tintero para la gente que sirva. Sí, claro, obviamente... mientras aquí nuestro invitado se conecta. Dale. Pues Totalmente. hablaba un poquito sobre el Espíritu Santo y la importancia de que nosotros le preguntemos a él, Espíritu Santo, dirígeme, háblame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces pensamos que nuestras oraciones quizás no son escuchadas o quizás dudamos de aquella cosa que Dios está poniendo en nuestro corazón. Pero si nosotros le buscamos de una o de otra manera, siempre el Señor nos va a dejar saber qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos de practicar la misericordia, Señor? ¿Qué debo de hacer con mi enemigo? Estoy herido, estoy quizás enojado con alguien, pero es ahí donde tenemos que practicar la misericordia. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Definitivamente con nuestras fuerzas no se puede. Somos humanos, débiles, tenemos muchas limitaciones, sí. Pero es Dios quien nos ayuda en todas esas cosas. Así que por eso estamos acá. Y es muy bueno también ese paso, reconocer que necesitas a Dios. Porque hay muchas personas que no son cristianas, que no creen en Dios. Una de las principales... ahí va a buscar unos auriculares nuestro querido invitado. Una de las particularidades que uno escucha es eso de que son autosuficientes, ¿no? La persona, nosotros también a veces como cristianos somos y nos creemos autosuficientes, un poquito lo que hablamos antes, y esa es una de las trabas que podemos llegar a encontrar, la autosuficiencia, el creer que uno puede todo, que uno es capaz, que Dios nos dio la capacidad. Obviamente, si yo tengo un buen trabajo, obviamente que te dicen, bueno, ¿qué sabes hacer? Nada. Bueno, contratado. No te van a contratar. Tenés que capacitarte, obviamente, tenés que estudiar, investigar, lo que sea, pero lo que vos tenés que hacer es depender de Dios también, ¿no? De ese milagro. Vamos a ver si ya lo tenemos. Jaime, ¿ya estamos? ¿Ahí me escuchás? ¿Ahí escuchás? No. Creo que todavía no nos escucha. Todavía no nos escucha. Claro, nosotros sí lo escuchamos tranquilamente. Sí, a lo mejor quizás tiene el mute todavía activado. Exactamente. Sí, puede ser a veces que, viste, tenés exactamente el Bluetooth y lo tenés conectado a otro equipo. A otro, exactamente. Y, bueno, ahí se generan todos esos inconvenientes. Pero bueno, la autosuficiencia también es un tema a tratar en alguno de los temas de los programas. Que, viste que a veces pasa que en todos los programas se tocan ya temas que ya se tocaron, pero se amplían, porque todo tiene que ver con todo, porque estamos conociendo a este Dios misericordioso, que ya vimos que es un Dios santo, que es un Dios de justicia, que es un Dios de amor, que es un Dios, como vimos el sábado pasado, todopoderoso, y tenerlo de nuestro lado, o mejor dicho, nosotros estar del lado de Él, nos llena de satisfacción, nos llena de alegría, de confianza, de seguridad. Porque mucho tiempo estuvimos del otro lado de la vereda y la vida es más frustrante. No le encontrás sentido a la vida, no le encontrás un rumbo. Y cuando uno viene al camino de Dios, es como que las cosas se empiezan a ordenar. Como que tu casa
Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de charlar con alguien, le digo, es como una habitación. Imagínate tu pieza, tu habitación, tu cuarto, depende cómo se diga en los lugares del mundo, que es un desastre pero mal, con el techo que se te cae por las goteras, como, ¿sí? Todo desordenado. Y vos le abrís la puerta a Dios, a Jesús, y Él empieza a ordenar, empieza a acomodar esto, pero vos le tenés que abrir esa puerta y darle ese lugar que Él se merece para que Él ordene, porque vos vas a ser un desastre, no vas a tener la fuerza, el tiempo, la suficiente sabiduría para ver cómo ordenar, porque ya estás acostumbrado a vivir en ese desorden, ¿se entiende? Entonces, vos tenés que darle esa oportunidad, ¿no, Dina? Y fíjate que muchas veces es difícil como desprendernos de ese desorden, desprendernos de esas cosas que tenemos acumuladas en el corazón, y por eso muchas veces no queremos seguir al Señor, porque sabemos que tenemos que como desechar muchas cosas, y a veces estamos tan acostumbrados a vivir en el desorden, hablando de la manera espiritual, en el pecado, que nos cuesta soltar esas cosas que Dios quiere transformar. Entonces, para que nuestro cuarto esté limpio y ordenado, ¿no? Que es nuestro corazón, nosotros tenemos que soltar todas esas cosas a las cuales estamos tan acostumbrados. Y es como, no sé si eso te hace sentido, Leo, empezar a desaprender, ¿no? Y empezar a aprender cosas nuevas en el Señor, porque todo en el Señor es nuevo. Dice que después de que venimos al Señor somos nuevas criaturas. Entonces, tu carácter va a cambiar. Tu manera de pensar va a cambiar, tu manera de ver las cosas y de ver a las personas va a cambiar, y eso es la misericordia, ¿no? Ya no miramos al enemigo, o me refiero a una persona, ¿no? Que quizás es tu enemigo, o a la persona que te hizo daño con los mismos ojos. Cuando vienes al Señor es como que las cosas cambian y vas empezando a sentir la empatía, ¿no? Bueno, tal vez hizo esto porque a él también lo hirieron de niño, porque sufrió, porque no tuvo un padre, porque no tuvo una madre, y es como que tú empiezas, ¿no? A justificar. Hay una causa, hay algo que generó eso. Exactamente. Entonces empiezas a justificar por qué de cierta manera las personas se comportan, ¿no? Y esa es la misericordia de Dios. Dios es así con nosotros todos los días, y creo que, como decimos, ¿no? Este tema de la misericordia es súper grande. Sí, quizás no lo vamos a poder abarcar en este programa, pero les dejamos ahí esa semilla para que ustedes continúen buscando. Totalmente, y es la idea un poco del hijo creer, es empezar a investigar. ¿Qué dijeron estos pibes? ¿Qué dijeron? Qué bueno que estuvo, no sabía eso, ¿será verdad? Y ahí empiezan a investigar y a profundizar un poco más y a elegir creer en esta misericordia de Dios. Y le vamos a dar la segunda bienvenida a nuestro amigo Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Hola chicos, buenos días. Es un gusto escucharles y ver lo que están haciendo. Sabemos que nada de lo que se hace para Dios es en vano. Totalmente, totalmente. Sí, te estabas perdiendo mi voz de locutor, ¿viste? No estabas escuchando mi voz de locutor. Pero bueno, siempre, ¿viste? Con la tecnología pasa eso, que activás el Bluetooth, que no sé qué, cómo se conecta, que enchufás uno y siempre aparecen esas pequeñas cosas, ¿no? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Aquí estoy en Texas, en el Seminario Bíblico Río Grande, acá en Edimburgo. Y gracias a Dios salimos de vacaciones ya, entonces hoy me levanté y digo, le dije a ella, a mi esposa, los chicos tienen que ir a la escuela, y era sábado, ¿no? Entonces ya está. Esos son síntomas de que necesitas vacaciones. Viste que siempre hay síntomas de decir, exacto. Bueno, necesito vacaciones. No acordarse de qué día estás es uno de ellos. Y creo que el tema viene bien, ¿no? Gracias a Dios, Él es misericordioso y pudimos dormir un poquito más. Exactamente. Viste que a uno ya a veces llega, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, por ejemplo, y llega el sábado y tengo el programa y siempre digo, bueno, voy a dormir un ratito más. Y no, son las 6 y estoy así, viste, que no puedo estar en la cama. Digo, bueno, también me llegó la vejez, será, no sé, no sé, la misericordia me deja dormir un poquito más, pero bueno, estamos acá con nuestro amigo Jaime. Déjame darme un saludo también a otro amigo también muy, muy lindo, a Carlos Samuel Mancilla, dice saludos, gracias por estar, Carlitos, y por tu mensaje. Y bueno, hoy nos convoca un tema muy interesante acá con Dina. Bueno, Dina, Jaime y Dina, te presento. Mucho gusto. Hola. Nos convoca este tema de la misericordia de Dios.
que como estamos hablando en la primera hora con nuestra amiga Steffi, que tuvo que salir del programa, es muy interesante, muy abarcativo, y hay muchos errores o muchos malos conceptos también de la misericordia de Dios, de lo que es, cómo aplica a nuestra vida. Y yo un poquito comencé a decir que el otro día saqué una foto a un paisaje de donde vivo yo, y no había nada, había árboles, una laguna y nada más. Y digo, eso es parte de la misericordia de Dios. Aún en los detalles más chiquitos, ¿no, Jaime? Sí, creo que cada uno de nosotros, cada día comprobamos la misericordia de Dios. Y si aún estamos vivos, como yo siempre digo, si pasamos la pandemia, es porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, ¿verdad? Solamente que estamos a veces un poquito muy apurados y no nos dedicamos a observar lo que acabas de compartir, ¿no? Ver su creación, poder hacer esa pausa y poder meditar y decir, bueno, aún estoy vivo, aún no he partido, no he dejado este mundo, es porque Dios aún tiene que completar cosas. Y no solamente Dios es misericordioso, sino que creo que Dios desea que cada uno de nosotros podamos mostrar misericordia a otros, ¿no? Totalmente. ¿Tina? Sí, pues bienvenido al programa. Yo aquí un poco nerviosa porque yo sé que quizás ustedes saben mucho más, así que hay algo que me encanta que es aprender, y me gustaría empezar con una pregunta para ti, Jaime. ¿Cómo tú, la tengo escrita aquí, cómo puedes practicar la misericordia en situaciones donde te sientes herido o decepcionado? ¿Cuál ha sido tu experiencia y que tú nos podrías compartir a nosotros y al público que está viéndonos? ¿Cómo podemos practicar la misericordia en este sentido? Porque hemos hablado un poquito de lo que es la misericordia, hemos dado el concepto, hablamos toda una hora de lo que hay que hacer, pero en momentos difíciles, ¿cómo nosotros podemos mostrar misericordia a otros? Quiero contarte un testimonio. Dios es fascinante, en primer lugar. Dios es extraordinario. Y soy de Ecuador con mi familia, vivo acá en Estados Unidos por el tema de estudio, y me dedicaba a trabajar en lo que es confección de uniformes para escuelas, para colegios, como le decimos nosotros. Yo no cosía, sino que tenía personas que trabajaban para mí. Y cuando tenía demasiado trabajo, llamaba a mi esposa para que me pueda ayudar, porque ella iba a una escuela a tomar medidas y yo viajaba a otra escuela en diferentes ciudades, ¿no? Pero nos encontrábamos en las madrugadas y llegábamos a nuestra casa, ahora sí, empacar la mercadería, e inmediatamente me tocaba salir antes. Entonces sucede que un día de esos a mi esposa se le retrasa el viaje y yo estaba en el terminal esperándola que llegue con toda la mercadería. Ya tenía unos amigos que me iban a ayudar a transportar la mercadería hasta nuestra casa, nos iban a ayudar a trabajar, se empacaba todo eso y salía. Y yo ya tenía calculado el tiempo en la cual el micro salía del terminal nuevamente hacia la ciudad de destino que yo tenía que ir. Entonces sucede que el bus se le retrasa a mi esposa y, por supuesto, uno se pone incómodo, ¿no? ¿Qué pasó? Capaz no llegó a tiempo o tomó el bus cambiado. Pero cuando ella llega, me explica la situación y yo la veo toda consternada y yo decepcionado porque el tiempo no me iba a dar para empacar la mercadería y me iba a retrasar. Entonces le dije mejor a mi esposa, vámonos a nuestra casa y vámonos a descansar. Porque total, yo siempre entregaba mi trabajo un día antes de la fecha prevista. Entonces, recuerdo que era jueves de madrugada y yo digo, no, mejor voy el viernes. Entonces, mejor vámonos a nuestra casa. Estamos durmiendo en nuestra casa y como a las 6 de la mañana le llama una costurera a mi esposa. Y mi esposa toda asustada se despierta, toma la llamada y la señora Jessica le dice, ¿don Jaime pudo viajar o no, doña? Pero no la saludó, no le dijo nada de eso, sino que de una le preguntó eso. Y Erika le dice, ¿por qué? Le dice. Y ella le dice, no, es que quiero saber si viajó. Y ahí se escuchaba la voz del esposo que también le decía que le pregunte. Entonces mi esposa le dice, no, Jaime no viajó hasta aquí descansando conmigo, y pegó el grito al cielo ella, porque dijo, lo que sucede es que el bus donde él iba a viajar, ese bus sufrió un accidente y se incendió. Wow. Entonces, cuando yo escuché eso, yo veo la misericordia de Dios, que muchas veces cuando estamos muy acelerados, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces los retrasos en nuestra vida no es porque Dios sea malo o porque realmente Dios tal vez nos deja como la última rueda del coche. No es así. Es porque Dios te está previendo
y nos prevé a cada uno de nosotros. Y ahora puedo contarles este testimonio y decir cómo poder ayudar a alguien, decirles, ¿sabes qué? A veces los retrasos de Dios son muy importantes para que tal vez nosotros nos demos cuenta que no es el momento, capaz no es la persona o capaz no es la inversión que tienes que realizar, pero tenemos que entender que la misericordia de Dios es abundante y es la forma de cómo Dios nos habla también. Totalmente, totalmente. Y viste, Dios quería que estés en este programa, por eso no fuiste en ese viaje. ¿Sí? No, es terrible. Bueno, a mí me pasó algo parecido. Yo, bueno, antes viajaba acá en colectivo, bus, no sé cómo se llamará en otros países, ómnibus, no sé cómo, ¿sí? Para ir al trabajo. Buses, sí. Y a veces sí, yo siempre estoy como en el límite, a veces del tiempo, y llego casi tarde a todos lados, si es algo que tengo que mejorar. Entonces, corriendo y voy caminando y se pasa el colectivo. Y claro, después era como media hora más y va a llegar tarde al trabajo. Y bueno, la actitud, como decís vos, la actitud de uno es, uy, no, este colectivero que me vio, que siempre me... y nunca no me paró. Y después cambié la actitud, de decir, gracias Dios porque de algo me salvaste, me protegiste, o algo tenía que pasar para que yo no esté en ese colectivo, ¿no? Es un cambio de actitud, es un cambio de mirada, de perspectiva, pero muy, muy importante esto que te ha pasado. La verdad que impactante, impactante. Y no sé si eso que decías. Hay una historia en el Evangelio de Marcos, y se repite en Lucas también, cuando Jesús entra a Jericó y sale de Jericó. Y la Biblia dice que eran multitudes que lo seguían al Señor, y de repente se escucha la voz de una persona anciana que le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús estaba saliendo, pero Jesús se dedicaba el tiempo para poder ayudar a esas personas abandonadas, esas personas que no tienen fuerza. Jesucristo lo mandó a traer a esta persona, y dice la historia ahí en el Evangelio que los mismos discípulos le decían que se calle este hombre. Y hay momentos que tal vez la gente te quiere hacer callar, pero Dios te quiere escuchar. Dios se detiene para poder esperarte, y solamente lo que tenemos que hacer es nosotros decir como dijo este hombre, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dios escucha la súplica de cada uno de nosotros. No se trata de religión, no se trata de ningún credo, de ninguna iglesia. Los oídos de Dios están atentos para aquellos que vienen con esa intención de poder suplicarle a Él. Totalmente. ¿Dina? Buenísimo, buenísimo. Me encantó. Algo que decías es la actitud. Muchas veces nosotros no aprendemos lo que Dios quiere decirnos o nos quiere enseñar o de lo que nos quiere librar, ¿verdad? En este caso, como el testimonio que tú nos contabas, porque no vemos las cosas con la actitud correcta. Entonces yo creo que la misericordia también nos enseña a nosotros a ver a las cosas, como decía hace ratitos, de una manera diferente, ¿no? Y que cuando las cosas no van bien o no suceden a nuestra manera, lo único que hay que decirle, Señor, gracias. Tú sabes por qué, yo confío en ti, y el Señor obra de maneras extraordinarias. Yo sé que quizás tú después pudiste entregar tu pedido, tuviste las cosas súper libres para hacerlas. No. Sigo trabajando con ellos desde acá, imagínate. Qué bueno, buenísimo. Muy bueno, acá tenemos algunos mensajitos, saluditos antes de seguir haciendo preguntas y consultando y charlando con Jaime. Dice Rosy, un saludo muy especial para Jaime y doy gracias a Dios por su vida. Así que bueno, ahí tenés un saludo de Rosy. Tenemos también a Nani, dice, oramos por más programas así. Bendiciones, chicos. Muy bueno. ¿Sí? Y nuestra compañera que se acaba de retirar, pero sigue con nosotros, dice Steffi, hola a todos, la misericordia de Dios también está en las cosas que no se realizan a nuestro modo. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Y sí, amén, dice Carlos Vaz, a todo lo que estamos charlando. Sí, muy importante esto de la misericordia. Esto de la misericordia, un poquito para seguir en este tema de si se entiende o no se entiende, ¿cómo podrías explicarle a alguien que lo conoces por primera vez, que quiere aprender, que quiere conocer a Dios? ¿Cómo podríamos explicarle o hacerle entender o hacerle ver que nosotros ya que estamos en el camino, se nos facilita un poquito más porque ya estamos en el ambiente, tenemos un poquito más de lectura de la Biblia y todo eso, pero hay gente que dice, ¿qué es eso de la misericordia de Dios? ¿Cómo se come? ¿Cómo se toma? ¿De dónde sale? ¿Cómo me afecta mi vida? ¿Cómo me beneficio yo con eso? ¿Cómo le podrías contar? Creo que
¿cómo nos podría afectar a nosotros? Recuerdo una vez una historia de una mujer que se despertó temprano, hizo sus arreglos, se cambió, desayunó y se fue a la iglesia, ¿no? Entonces, mientras ella iba, ella veía que venían 3 personas que la venían siguiendo. Entonces, ella se pone un poco desesperada y se baja del bus y toma otro bus. Y estos hombres hacen lo mismo. Entonces, ella dijo, no, o sea, parece que algo me quieren hacer a mí. Entonces, ella después toma un taxi y llega allá a la iglesia y cuando se da cuenta, está el pastor ahí, estaban ahí arreglando cosas, y le dice, pastor, lo que pasa es que vienen 3 personas siguiéndome. Entonces, y él mira alrededor de ella y le dice, yo sé quiénes son las personas que te siguen. Y hay un salmo, que es el Salmo 23, cuando el salmista David dice, ciertamente el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Entonces, él le decía eso a ella, ¿no? Estas 3 personas que te siguen, en primer lugar es la misericordia de Dios. Y lo que te sigue es el favor de Dios, es el bien de Dios. Y lo que te sigue es todos los días. Yo creo que nosotros como seres humanos, un día también escuchaba la historia de María Teresa de Calcuta, que tuvo una invitación para ir a un palacio real. Y cualquiera si recibe una invitación así, creo que cada uno de nosotros trataríamos de buscar el mejor traje, hacernos el mejor corte de cabello y poder asistir y poder disfrutar y poder conocer. Pero ella le dijo, no, tengo muchos pies que lavar aún. Quisiera hacerlo, pero aún tengo muchas cosas que hacer. Entonces creo que nos tiene que afectar eso, nos tiene que afectar en el amor de que realmente nosotros tenemos que hacer las cosas desinteresadamente. Nos tiene que afectar creyendo de que el favor de Dios está siempre para cada uno de nosotros. El solo hecho de poder hablar, de poder observar, es gracias a la misericordia de Dios, al considerar que hay personas que tal vez no lo pudieron hacer ya. Pero nosotros nos tiene que mover eso. Que la gente entienda que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y que sobre todas las cosas, como tú recalcabas antes, nuestra actitud tiene que ser la mejor. Entender que Dios no se tiene que acomodar a los deseos que yo tengo, sino que realmente nosotros debemos entender de que una forma de poder hablar es haciendo el bien al otro, como decía David, que la misericordia te seguirá todos los días de tu vida. Muy bueno, muy bueno. ¿Dina? Me encanta la historia que acabas de contar de esta mujer, y es que hay una parte en la Biblia que dice que el mayor entre nosotros debe de servir al menor. Y esa también es parte de la misericordia. Muchas veces confundimos, ¿no?, los puestos altos, ya sea en el área secular o en el área espiritual, en el que, ok, todos tienen que servirme a mí. Todos tienen que servir porque yo ya pagué un precio por estar acá. Pero realmente el Señor nos manda siempre a que nosotros que sabemos la palabra del Señor, somos los que le tenemos que servir a los que no saben. Y ese es un acto grande de misericordia, ¿no? Muchas personas pueden decir, pero ¿quién soy yo para que aquella persona o aquel hermano o aquel que no conozco venga y me dé algo o me sirva? Y yo creo que ese debe de ser el carácter. Como tú decías, Jaime, esto no significa o no se trata de religión, sino se trata del acto de tener a Jesús en el corazón y hacer que esos actos se lleven a cabo hoy en día, porque hay mucha falta de misericordia. ¿Cómo podemos explicarle la misericordia a aquel niño que no creció con un papá, con una mamá, que quizás vivió en la calle, que quizás pasa hambre todos los días? ¿Cómo podemos decirle a esa persona, Dios existe y Dios tiene misericordia de ti? Y nos puede decir, pero ¿dónde está Dios? Cuando quizás yo me quedé huérfano, cuando perdí todo. Simplemente es con nuestros actos, ¿no? Nosotros demostrarle a la gente todos los días con nuestros actos más que con nuestras palabras, porque muchas veces somos muy buenos con las palabras. Hablamos y hablamos, pero actuamos muy poco. Creo que eso es fundamental entender en el actuar, ¿verdad? ¿Cómo podría actuar yo cuando una persona se ha comportado mal, cuando una persona hace lo que siempre va en contra de lo que Dios está establecido? Y eso me lleva a pensar en la primera historia de la primera pareja que Dios formó, que fue Adán y Eva, ¿verdad? Entonces creo que cada uno de ustedes sabe esta historia, que cuando ellos desobedecen, Dios inmediatamente los va y los busca. Entonces eso implica que Dios siempre viene a nuestro encuentro. ¿Cómo vimos la misericordia en ese cuadro, en esa pareja, en esa familia?
que por más que Dios estuvo con ellos, Dios les dio lo mejor, Dios tenía el mejor plan para ellos, ellos rechazaron ese plan, pero Dios al final cubrió su vergüenza. Ellos trataron de cubrir su desnudez, dice la Biblia, con hojas de higuera, pero automáticamente eso no sirvió para poder cubrir su vergüenza. ¿Qué hizo Dios? Dios sacrificó un animalito y los vistió con pieles. Entonces, eso implica que la misericordia no solamente se la tiene que dar a aquella persona que me hace el bien a mí, sino a todos. Dios muestra su carácter de que realmente Él es, como dice Efesios capítulo 2, dice que Dios es rico en misericordia, Dios es abundante. Por eso decía al inicio del programa de que Dios es fascinante. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y muchas veces incomprensible, ¿no? Como decíamos en la primera hora, cuando Dios nos ama y nos perdona y nos sigue perdonando y no entendemos el por qué, obviamente que Él es misericordioso, que no tiene misericordia a veces sí, a veces no, sino que Él ya es misericordioso, ya es su esencia y nos llama, como también decías vos, a ser nosotros igual a los demás. Ahí también hay como que nos perdona a nosotros, está todo bien. Somos felices, ¿no? Brindamos, nuestra vida brilla, pero cuando tenemos que hacerlo nosotros, ahí hay como un stop, ¿no? Como que ponemos freno de mano, no queremos avanzar, dudamos, no, como también decíamos un poquito anteriormente, la otra persona va a sentir que somos débiles, que somos flojitos, ¿no? Porque también hay como una distorsión en este mundo que vivimos con las ideologías, los pensamientos, la forma de vida, esta nueva cultura que cuanto más lejos de Dios, mejor, ¿no? Aplicándolo en todos hablándolo así mal y pronto, hay como una distorsión, ¿no? Hay como... vos, digamos, en primera persona, ¿no? Como pastor, como que estás llevando adelante también la prédica y tenés contacto con mucha gente, ¿notás esa distorsión, ¿no? en la mentalidad o esa contaminación? Podemos llevarlo a un montón de sinónimos en nuestras cabezas, en nuestras ideologías, en nuestra forma de pensar, que distan un montón de lo que es la misericordia, del amor, del respeto, de la restauración. Creo que sí, porque cuando se habla de misericordia se habla de favores, digamos en nuestro lenguaje, ¿verdad? Y cuando tú haces un favor o ayudas a alguien, lo mejor sería no poderlo decir. Pero te cuento algo, mi tercer hijo ayer quebrantó una ley en su escuela y nos llama la maestra, ¿no? Y cuando nos llama la maestra, el corazón nuestro empieza a palpitar, ¿no? Sí, totalmente. Y yo llego del trabajo y la veo a mi esposa un poco mal, y después llegan mis hijos de la escuela y llega él. Y ya me ve él, y mi reacción debería ser, como le preguntaba a él, me porté mal, dijo él, desobedecí, merezco un castigo. Pero no me acerqué con esa actitud, sino que lo hice para acostar en el sofá y me le senté ahí al lado de él. Y le toqué su espaldita y le empecé a estar hablando. Le dije, hijo, ¿por qué volviste a hacerlo? Ayer me prometiste esto, pero... Entonces creo que la misericordia me lleva a eso. O sea, no reaccionar de una forma, o sea, yo te doy algo, pero yo voy a esperar algo, ¿no? Es un favor y la idea es que también nosotros tenemos que recibir misericordia, pero también tenemos que hacerla. Y se lo hace en una forma práctica. Sería tan saludable decir lo que hacemos como Jesús. Él siempre hacía algo y él no quería que la gente se entere de lo que él hacía. Entonces, nosotros no tenemos que colocarle un membrete, bueno, yo a este voy a ayudarlo, al de acá no, a este sí, a este no, voy a publicar aquello, voy a decir esto de aquí. Creo que tenemos que ser muy cautos, pero Dios desea eso, que nosotros hagamos. Él estableció en su palabra que de la misma forma que hemos recibido misericordia debemos hacerlo. Pablo habla en el libro de Efesios 2:10 que Dios ha preparado obras de antemano para que nosotros ya podamos realizarlas, pero está en nosotros el poder vivir bajo la misericordia y el poder dar la misericordia. Como decía Dina, hablarlo es muy fácil, comunicarlo es muy fácil, pero tenemos que llevarlo allá a la práctica. Y te cuento una experiencia que con mi hijo tenía ganas de darle 3, un ejemplo, ¿no? Pero creo que no es la manera, no es la forma. Y yo siempre me pregunto, ¿realmente Cristo qué haría? ¿Conversaría con él?
lo escucharía o realmente viene y me regaña, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser muy sabios en ese sentido y saber que estamos en un proceso y Dios desea, y el mundo está esperando eso de los hijos de Dios, así como estaba ese ciego desesperado, el mundo está esperando que nosotros podamos ser misericordiosos con él. Totalmente. Y mientras Dina va pensando pensando la pregunta que te va a hacer, para que no quede tan desfasados los mensajes, voy a leer algunos mensajitos, ¿sí? Porque si no quedan desfasados. Por ejemplo, bueno, Carlos Vaz decía sí, amén, a lo que estamos charlando. Montoya Luz dice, amén, el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, con mayúscula, Salmo 23, gracias Luz por estar y participar. También dice Salmo 121, mi socorro viene del Señor y Él usa las herramientas o personas para darnos su misericordia. Muy, muy buen aporte también de Luz. Viste, Jaime, acá el público también aporta, ¿viste? Está muy bueno y nos enriquecemos todos de todos y esto está muy bueno. Dice Mirna, también dice, exacto, la misericordia es una palabra imperativa, es decir, que lleva a la acción. Muy bien, es lo que estamos tratando, gracias Mirna, muy bueno esa definición. Y también dice Mirna, cuando comprendo la misericordia que Dios ha tenido conmigo, ¿quién soy yo o qué o con qué cara voy a negar la misericordia para mi prójimo? ¿Cómo negar bondad, compasión, amor, ternura hacia los demás? Misericordia es perdonar sin castigar. Muy buen dato y aporte de nuestra amiga Mirna. Dice, sí, los hijos son la principal escuela para aplicar la misericordia. Dios es sabio y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? A veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero bueno, estamos ahí para aprender, ¿no? Los que somos padres y madres lo comprendemos muy bien, esto de aplicar la misericordia. Dina. Claro, quería hablar un poquito de que la misericordia está ligada a la empatía, al deseo de ayudar, a la acción y a la bondad. No, implica muchas cosas. Y muy rapidito, tú hablabas, Jaime, acerca de tu hijo. Hace un par de días yo conté en una prédica un testimonio. Yo tengo un hijo de 10 años y en una noche, bueno, decidimos, tratamos, ¿no? En lo más que podamos de mantener los devocionales. Y era tiempo, ¿no? De ir y él no quería ir, ¿no? Y yo lo llevé regañando, ¿va? Tienes que venir. Y estaba enojado porque él no quería estar con nosotros orando y leyendo la Biblia. Y entonces llegó el turno de orar de él, porque siempre tenemos, ¿no? Como cada quien ora al Señor. Y él en sus propias palabras cierra los ojos y dice, Señor, no quiero estar en esta casa. Señor, ya no quiero mis juguetes, Señor, y él empieza a orar, pero estaba enojado, y yo estaba, Dios, y la verdad que me causó risa, no me enojé, y yo cierro mis ojos y le digo, Señor, perdona, Iker, yo sé que lo que está diciendo no lo hice de corazón, y no, yo empecé a orar, y luego él recapacita y dice, Señor, perdóname, sí quiero vivir en esta casa. Bueno, son cosas pequeñas que realmente... Creo que nosotros la misericordia la vamos aprendiendo desde el hogar, ¿no? Desde que nosotros somos niños y ahora que nosotros somos padres, para poder llevarla ¿a dónde? Al mundo exterior. Porque pasa que queremos muchas veces aplicar la misericordia allá afuera, pero no la aplicamos adentro, en donde realmente dice que nuestra primera iglesia no es nuestro hogar. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos o cómo mejora la misericordia en nuestras relaciones? Creo que como dijo la hermana que compartió, creo que el perdón es absoluto. Tenemos que aprender a perdonar, entender de que cada persona, nosotros somos 5 dentro de nuestro hogar y cada uno de nosotros estamos en un proceso. Unos están en un proceso más arriba, otros en medio, otros un poquito más abajo. Y creo que el perdón tiene que estar latente siempre, todos los días. Tengo que cuidar mucho el corazón, cuidar mucho mi actitud, cuidar mucho la palabra de que yo transmita a los que están alrededor mío, porque es fácil, como usted decía, Dina, de hacerlo afuera, pero dentro de casa, que ellos te conocen, que ellos saben lo que haces, saben tus hábitos, creo que es aquí donde nosotros tenemos que pasar el primer examen. La empatía tiene que estar aquí, la tolerancia tiene que estar aquí, el perdón debe estar aquí primero, y de ahí sí poder ser luz afuera, ¿no? Totalmente, sí, porque es muy fácil dentro de un ambiente cristiano, en la iglesia,
personas que te conocen. Acá en el programa, igual acá en el programa tratamos de ser normales, comunes, como somos en nuestras vidas diarias. Y yo siempre recalco eso, que a mí me gusta ser amigo o estar con esas personas que las veo de una forma en la iglesia y de la misma forma afuera de la iglesia. ¿Se entiende? Porque hay veces que también me ha pasado a mí que ser correcto en la iglesia, como dar la silla, bienvenido, y después afuera no reflejaba lo mismo. Había una distorsión que me perjudicaba a mí y me perjudicaba a aquellos que me rodeaban fuera de la iglesia. Obviamente dentro de la iglesia decían, no, leíto, pero no. Tenés que ser coherente con lo que haces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y también es un tema de misericordia, ¿sí? Tener esa misericordia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia creo que es uno de los ámbitos más misericordiosos que puede llegar a haber, ¿no? En la vida, porque somos, no sé, nos miramos y yo no veo a Jaime, veo un ángel en la iglesia, ¿entendés? No. Es un ejemplo, dentro de la iglesia, o la veo a Dina en la iglesia y es un ángel, y afuera, ¿qué onda? ¿Entienden? Entonces, tenemos que ser coherente en nuestra forma de vida, fuera y dentro de la iglesia. ¿Cómo te desenvolves mejor? ¿Qué clase de vida te gusta más? ¿Cómo estás viviendo dentro de la iglesia, así, ayudando? Bueno, aplica eso afuera, ¿sí? Y lo que estás haciendo afuera mal, bueno, pedí la misericordia, gracias a la misericordia de Dios, tenés una nueva oportunidad de cambiar, de mejorar, de restaurar, de corregir, ¿sí? Y como dice ese dicho, mientras hay vida, hay esperanza, hay una nueva oportunidad, así que lo que tengas que hacer, ve y hazlo ahora. ¿No, Jaime? Mira, gracias a Dios, Dios me dio un regalo de vivir 5 años en Argentina. Y cuando yo converso con mis amigos, me dicen, ¿viviste en Argentina? Sí, pero no, los argentinos todo mal. Le digo, no. Los argentinos que yo conozco me trataron muy bien. Y los que no conozco también. Y nosotros todos los días lunes íbamos al Hospital Muñiz. Bien, todos los lunes. Nos daban 1 hora para ir, visitar. Íbamos a la sala de niños, la sala de mujeres, la sala de varones. Y siempre repartían los grupos, ¿no? Las chicas iban a la sala de mujer, otros iban a la sala de niños, y nosotros íbamos a la sala donde están los varones, y un día en la sala 17 íbamos cuarto por cuarto. Y uno de los chicos que estaba con nosotros decía, Charlie me decían en esa época, Charlie me dice, tengo miedo, dice. Y yo le decía, brother, tienes que ir. Si tú no vas, la próxima semana que vengamos, capaz ya no encontramos a esa persona. O sea, tienes que ir a... Vamos a hacer el Muñiz es un lugar donde están enfermos de cáncer, ¿no? Y terminales. Más que nada porque hay mucha gente por ahí que no conoce, pero bueno, es un hospital... de lo que es infectología, ¿no? Claro. También hay una cárcel dentro mismo del hospital. Entonces, pero nosotros íbamos más donde están las personas de VIH-Sida, ¿no? Entonces yo recuerdo que yo voy a la última, después el muchacho va con otra persona, asustado, ¿no? Por el tema del contagio, le decía que me puedo enfermar y cosas así. Por más que ya le habíamos explicado cómo son las formas de contagio, aún seguía bloqueado, ¿no? Pero me impactó tanto cuando voy a esta sala, no recuerdo el nombre, trataba de buscarlo yo ahora en la mente, pero no recuerdo el nombre. Y estaba una señora, una madre llorando y un joven totalmente su cabecita reducida por la enfermedad. De su estómago le salían unos líquidos un poco feos, con un olor feo. Y la señora me ve con una Biblia y me dice, háblele de Dios. Háblele de Dios. Y ahí me di cuenta que el muchacho no podía ni hablar y solamente le dije, si me escuchas, que me mueva su mano, ¿no? Porque yo tenía su mano y la mía estaban ahí. Y yo le decía que me mueva su mano. Y él en ese momento me movió la mano. Entonces, ahí no es que lo desbaraté y le dije, no, que eres un pecador, que el pecado por esto. No. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos de que la gente no está esperando escuchar eso, porque ellos ya saben que esa es la causa. Entonces, nosotros tenemos que ir con una solución. Y en ese momento le empecé a hablar de Jesús, que Dios lo ama. Le conté la historia de ese joven que moría con Jesús en la cruz, que
era un delincuente que había hecho cosas tan malas y estaba también en agonía, y que Jesús le dijo inmediatamente que hoy iba a estar con él en el paraíso. Y ese mensaje se le compartió, no les exagero, y ese joven murió en ese momento, tomó su decisión por Cristo, y la señora se levantó. Wow. Se levantó y me dio un abrazo y me dijo, gracias por hablarle a mi hijo de Dios. Mirá vos. Entonces, y eso ahí siempre lo tengo presente, que la gente ellos están esperando. ¿Sí? Nosotros muchas veces perdemos esas oportunidades de visitar un hospital, de visitar una prisión, de visitar una escuela, con la persona que está al lado del bus, o tal vez vas a un supermercado y te das cuenta que no le alcanza para poder pagar todo lo que la persona quiere llevar a su casa, y capaz tú con un granito de arena puedes aportar, porque creo yo que no solamente se trata de la letra, de poderle explicar el versículo, o sea, sí es muy importante, es muy necesario, pero tenemos que llevarlo a la práctica, de cómo podemos poder practicar la misericordia, qué poder hacer, cortar el pasto, poder ayudar a pintar algo, poder a limpiar algo, poder ir a visitar a alguien. Hay gente que te paga para que lo escuches. Tengo muchas experiencias del hospital, o sea, porque, como te digo, íbamos todos los lunes, viví 5 años, y ese lugar para mí era desafiante, porque siempre le decía a los jóvenes que llevaba, que si tú no le hablas a una persona que está en agonía en este momento, dudo que lo vayas a hacer cuando salgas de ese lugar. Claro. Entonces, porque estás viendo ahí la necesidad muy palpable, la desesperación, y es un momento muy crítico y muy valioso para plantar esa semilla, ¿no? Esa semilla de esperanza, esa semilla de redención, no una semilla de espada, digamos, de palo, como decías vos recién, sino era el momento de la misericordia de Dios hacia esa persona. Y como decís vos, ni sabés lo que hizo esa persona. Por ahí habrá hecho, o no, un desastre, habrá matado gente, andás a saber lo que habrá hecho. Pero eso a vos no te tiene que importar. A vos te tiene que importar que la misericordia de Dios es para todos, no solamente para vos. ¿Sí? Que no robás, que no fumás, no. Es para todos y todos merecemos y necesitamos esa oportunidad de dar misericordia. Leo un mensajito más, ya se está terminando el programa, quedan 6 minutos. Última pregunta de Dina para cerrar. ¿Sí? ¿Querés, Dina? ¿O estamos Claro, bien? claro, Perfecto. claro. Vamos a leer un mensajito más. Y bueno, le pedimos a todas, primero le quiero mandar un saludo a todos los oyentes, ¿sí? Que nunca mandan nada. No, tienen un nombre, esos oyentes silenciosos, ahí está. Esos oyentes o televidentes silenciosos que no ponen ni me gusta, no mandan mensaje, nada, pero escuchan. Eso me encantan, ¿sí? Porque yo fui mucho tiempo eso, yo nunca mandé mensaje a la radio, nada, pero escuchá, así que le mandamos también un saludo a todos aquellos que no comparten, que no le ponen me gusta, ni mandan mensajitos ni nada, y que están ahí. Les mandamos también un saludo grande, y a todos los que están escuchando y viendo en Facebook o donde esté viendo la plataforma, compartan, ¿sí? Pongan compartir en sus muros, que alguien le va a necesitar esta misericordia de Dios, este mensaje que tanto con Steffi, que estuvo antes, con Dina, con Jaime y conmigo, estamos tratando de dar este mensaje de misericordia, como está también Mirna diciendo, muchos venimos de un contexto difícil de la infancia, de un hogar disfuncional, violento y sin misericordia. También todos hemos, creo, pasado por un momento así. Por esa razón es importante afianzarnos en nuestra identidad en Dios y entender que ya somos hijos amados y perdonados, para entonces romper los patrones y aplicamos como nosotros como nuevas criaturas en Cristo. Solo así podemos disfrutar de un hogar en el que reine la paz y el amor de Dios. Gracias, Mirna, muy lindo mensaje, ¿sí? Que nos has compartido. También Mayra Leticia Posboy dice, un saludo a cada uno, bendiciones de Dios para sus vidas. Creo que Dios también nos hace más sensibles a ser empáticos para poder ayudar al prójimo. Él, en su amor infinito, nos hace sentir la necesidad de ayudar a alguien, y eso es el amor de Dios. También, muchas gracias, nuestra querida Mayra, que también se ha sumado en esta nueva etapa de Elijo Creer. Y te dejo con Dina, la última pregunta, sí, la última respuesta. Esperá que está llegando los mensajitos, me encanta cuando pero yo veo acá, dice Mirta, dice, una bendición la misericordia de Dios, siempre fiel
hermoso programa Elijo Creer. Mira, y ahora sigue otro mensajito. No paran de decir. Gracias por su tiempo y dedicación, ¿sí? Les honramos. Gracias. Gracias, Mirna. Sí, como siempre digo, gracias a todos los que participan, tanto Dina, Karen, Augusto, Steffi y los invitados hoy como Jaime, que separamos 1 o 2 horas de nuestra vida para poder disfrutar y aprender juntos esto que es elegir creer en la misericordia de Dios. Dina, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, quizás no sé si es una pregunta, pero quiero que tú nos compartas algo, Jaime, ya para despedirnos. Si quizás yo no puedo hacer un cambio grandísimo en el mundo con lo que hago todos los días, pero puedo poner un poquito, un granito de arena, ¿no? Igual Leo. ¿Qué podemos decirle nosotros a los que nos están viendo? ¿Cómo podemos hacer que esa cadena sea grande y que juntos todos podamos hacer realmente la diferencia? ¿Qué podemos hacer todos los días para demostrar esa misericordia? Y quizás si yo sola no puedo cambiar todas las cosas malas que pasan en el mundo, pero si nos unimos, creo que podemos hacer la diferencia. ¿Qué les dirías tú a la audiencia que nos está escuchando y nos va a escuchar también después? Creo que ahí entra el lema del programa, ¿no? Elijo creer. Elijo creer que Dios es misericordioso. Me gustó ahí el comentario que hizo la hermana acerca de que viene de un hogar disfuncional. Nosotros también venimos, mi persona, mi esposa, y es lo que nosotros le transmitimos a nuestros hijos, de que realmente nuestro hogar tiene que ser un hogar compacto, firme. Mi papá en Ecuador tenía un almacén de ropa y cuando Cristo llegó a mi corazón, inmediatamente se me activó el chip y dije, lo tengo que ir a buscar a mi papá allá al almacén, ¿no? Entonces, cuando yo llego allá al almacén, imagínate, por 4 años y medio tenía mi cabello largo y ahora tenía el cabello como lo tengo ahora, y mi papá me ve y ve ya una transformación externa. Entonces, cuando llego, empecé a hablarle de Dios y él no sabía si creerme o no creerme. Y ahí lo que yo le dije fue, papá, las decisiones que ustedes tomaron con mi mamá fueron decisiones de grandes, no fueron decisiones de chicos. Y yo no soy quien para poder juzgar lo que ustedes decidieron, pero lo que sí le quiero decir es que Dios le ama. Y creo que cuando yo elijo creer, tengo que elegir creer eso. O sea, Dios me ama porque tengo ya una identidad. Soy amado por Cristo, soy un hijo de Dios y soy una nueva criatura. Y para hacerle corto, mi papá después tiene un encuentro con Cristo cuando yo estaba allá en Argentina y le da un cáncer terminal a sus cuerdas vocales. Entonces, él allí, en ese proceso, con todo lo que ya se le había sembrado de la palabra de Dios, él dijo, no, ahora me toca identificarme con Cristo. ¿Y qué hizo? Empezó a leer la palabra de Dios. A él nadie le dijo que tenía que bautizarse y habló con el pastor para que lo bautice. Mira. Y en ese proceso, él trata de restaurar aquello que se rompió hace muchos años con mis hermanos. Porque mis 2 hermanos primeros no querían perdonarle a él por todo lo que él había hecho, pero mi padre va y les pide perdón a ellos porque ellos no tenían que haber merecido aquello que él les dijo y cuando ellos necesitaban el apoyo él nunca se los brindó. Pero mi papá se quebrantó de corazón y le pidió perdón a mi padrastro, le pidió perdón a mi mamá, le pidió perdón a mis hermanos, tomó decisión por Cristo, se bautizó y Dios se lo llevó a su presencia. Entonces, eso implica que nunca es tarde para poder restaurar aquello que tal vez mis malas decisiones permitieron que se rompa. Por eso yo elijo creer que ese Dios misericordioso vive en mí. Elijo creer de que Dios ha dejado su palabra. Tal vez no tengo la constancia de leerla todos los días, puede estar diciendo alguien ahí que nos está escuchando, pero inicie con un capítulo diario. Yo siempre recomiendo el libro de Proverbios. Proverbios trae 31 capítulos. Buenísimo. Y la mayoría de meses son 31 días. Entonces quiere decir que si ese mes trae 31 días, usted en un mes ya se leyó un libro de la Biblia. No solamente basta con leer, sino también poder meditar. O sea, ¿qué está diciendo el escritor? Tal vez hay algún pecado que yo debo confesar de lo que yo estoy leyendo. Capaz hay una promesa que Dios me está dando aquí en esta lectura que yo estoy realizando. Y poderme motivar a eso, ¿no? De poderle compartir a alguien y decirle, ¿sabes qué? Dios me habló hoy en el capítulo 17 de Proverbios que dice esto, que el que hay esposa y al bien, que el que es amigo ha de mostrarse como un amigo y eso va a activar fe en esa persona que te está escuchando, ¿no?
Totalmente, muy bueno que hayas utilizado el título del programa, que es eso, yo lo quería, cuando puse ese título, era para eso, para que la gente tome la iniciativa, ¿no? De nosotros le presentamos a este Dios misericordioso. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Elegís creer o elegís siguiendo tu vida como hasta ahora? Pero bueno, está muy bueno. Jaime, gracias, mil gracias por este espacio. Realmente nos has enriquecido con esta charla, tanto los testimonios como tus palabras que has dicho en esta hora que tuvimos. Te agradecemos mucho por estar. Leo un par más de mensajitos y ya cerramos todos juntos. Esperá que a ver si hay alguno que me quedó colgado acá. Dice Nani, lindo programa, un fuerte abrazo, bendiciones. Y Nani, bueno, mandó algún emoticón que yo acá no lo puedo llegar a ver. También me mandó un mensaje privado una oyente silenciosa, ¿viste? Que yo dije algo de silencioso. Y ya empezaron a mandar mensajitos. Lili González, sí, una hermana también de la iglesia que siempre nos escucha. Ella es peluquera, tiene una peluquería y tiene ahí el programa. Y estamos nosotros, estamos charlando acá y ella... Genial. Gracias, Lili González, te mandamos un fuerte beso y abrazo. Y también, espera que está llegando otro mensajito. Acá dice Rosy. Amén, 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 amén. Sí, 3 amén. Gracias, Jaime, por sus testimonios. Saludos y bendiciones para todos. Así que, bueno, no se olviden de seguir a Elijo Creer TV, @ElijoCreerTV. Pueden entrar a Nueva Vida FM online. No sé para qué lo digo si yo lo tengo acá también. Acá se ve ahí, si no. @ElijoCreerTV. Pueden entrar ahí, pueden también entrar a Nueva Vida FM 103.5, que es la radio donde estamos acá. Le mandamos un saludo y gracias por dejar la puerta abierta para entrar. Yo, mientras la puerta esté abierta, yo voy a seguir entrando, ¿sí? Y pueden entrar a la página web que es nuevavidafm.online para escucharnos, ver el programa, bajar la aplicación y todo lo demás. Jaime, mil gracias. Dina, mil gracias. ¿Alguna última palabra para despedirnos? Y ya cerramos. Jaime, te dejo el lugar y cierro yo. Bueno, creo que poder disfrutar la vida que tenemos, ¿no? Creo que solamente somos, como dicen las películas, somos como esa arena en medio de todo este polvo, pero creo que sí, Dios nos da momentos para poder disfrutar, como la señora que está cortando el cabello, disfrute de su trabajo, disfrute de lo que realiza, y no esperemos tal vez caer o para poder experimentar la misericordia de Dios. Dios es muy bondadoso, Dios es muy compasivo, y creo que ese es el examen para el día de hoy. ¿A quién voy a mostrarle la compasión? ¿Con quién voy a ser misericordioso? Gracias por el programa. Es un tiempo bárbaro el que pudimos pasar y bueno, que puedan seguir teniendo muchos programas así, que Dios los siga usando para que los testimonios y la palabra pueda seguir fluyendo también. Muchas gracias, Jaime. ¿Dina? Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero darle gracias especialmente a Leo. Gracias por este programa. Gracias por permitirnos acompañarte, que Dios te siga abriendo esas puertas, ¿no? Y a cada uno, gracias, Jaime, por compartir de tu testimonio. Esas son las cosas que atesoro más en el corazón. Lo que las personas podamos compartir para ayudar a otros. Yo creo que eso no tiene precio. No necesitamos estar en un altar o en una tarima para predicar. Lo podemos hacer donde quiera que vayamos y ese es trabajo de todos. Así que lo único que yo les puedo decir es que los invito a que seamos misericordiosos, a que practiquemos la misericordia y elijamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Totalmente. Y bueno, y a todos les digo que la vida es mejor cuando elijo creer. Hasta el sábado que viene. Excelente. Chao, chicos.